En la escena de apertura, vemos a un joven corriendo. Pensaba para sí mismo lo cansado que estaba de todo. Estaba cansado de hacer misiones que solo beneficiaban a los de arriba y estaba cansado de verse obligado a tomar misiones que no le gustaban. Pero había tomado una decisión, no lo haría más. Pero veamos qué lo llevó a este estado y cuál fue la gota que colmó el vaso y lo hizo querer cambiar su situación. El día anterior fue el único día que no fue a trabajar y la razón fue que se quedó dormido y se despertó mucho más tarde de lo habitual. El chico estaba tan cansado que se quedó dormido en el suelo justo frente a su puerta. Parecía que estaba derrotado y pensar en todo lo agotaba. No podía dejar de llorar al pensar en todo y, aunque quisiera, era demasiado tarde para llegar a la reunión, pero al chico no le importaba eso porque no tenía intenciones de ir de todos modos. El chico decidió salir a dar un paseo, tomó sus cosas y dejó su casa. Pensó para sí mismo que ya se sentía mejor a pesar de haber dormido mal la noche anterior, pero eso fue suficiente para él. Otra cosa que pasaba por su mente era que estaba a punto de ser gritado nuevamente y eso lo hacía no querer ir. El chico caminó hasta el gremio de aventureros y, al entrar, fue recibido por una recepcionista encantadora. Descubrimos que su nombre era Akis y la recepcionista le deseó buena suerte, pero antes de que se embarcara en su misión, el maestro del gremio quería hablar con él y Akis se dio cuenta de que estaba a punto de ser reprendido. El maestro del gremio parecía realmente enojado y se comportaba como un idiota. Primero insultó a Akis y dijo que era un mago débil incapaz de usar incluso los hechizos más simples y exigió saber por qué Akis no se presentó ayer sin permiso. Pero parecía que estaba aún más enfadado porque Akis no asistió a la reunión que él convocó. Akis explicó que esas reuniones siempre se convocaban al comienzo de cada mes y que nada le interesaba durante esas reuniones ya que consistían solo en un informe del maestro del gremio. Sin embargo, había algunos aventureros que las encontraban interesantes y por alguna razón, se motivaban después. Akis no tenía ganas de explicar nada y solo se disculpó e inclinó la cabeza. El maestro del gremio explicó que tenía el papel de apoyar a otros miembros con hechizos que mejoraran sus estadísticas, pero como no estaba allí, la señorita Aerith asumió su tarea, y el maestro del gremio le dijo a Akis que le agradeciera cuando la viera. El maestro del gremio continuó diciendo cómo había hecho mucho trabajo para hacer felices y satisfechos a todos los aventureros, y Akis solo se quedó allí y asintió con la cabeza a todo lo que el maestro del gremio tenía que decir. El maestro del gremio extendió su mano hacia Akis y sostuvo su acreditación de mago, que tenía toda la información sobre Akis. Akis era un mago de rango E y tenía 19 años, y era conocido como el mago defectuoso en el gremio. Pero en lugar de darle a Akis su tarjeta, el maestro del gremio tenía otros pensamientos y rompió la tarjeta en dos justo frente a la cara de Akis. Le dijo a Akis que ese era su castigo, y que tendría que empezar de nuevo desde el rango F más bajo. Akis miró la tarjeta en blanco y pensó en lo inútil que era tener que empezar de nuevo porque ni siquiera estaba en un nivel alto. Akis se tomó un tiempo para pensar en ello, y si derramaba una gota de su sangre en la tarjeta, se registraría nuevamente en el gremio, pero parecía que estaba dudando. Mientras estaba allí pensando, el maestro del gremio lo apresuró a terminar de firmar el contrato derramando su sangre, pero sus palabras no parecían afectar a Akis en absoluto. Akis apretó el puño, agarró su bastón tan fuerte como pudo, y ese fue el punto de inflexión en su vida. Se inclinó y dijo que pensaba que no estaba realmente hecho para ser un aventurero, y agradeció al maestro del gremio por todo hasta entonces. El maestro del gremio se quedó sorprendido con eso y trató de hacer que Akis reconsiderara su decisión. Era la primera vez que Akis veía al maestro del gremio con tal expresión en su rostro, pero no le importaba menos lo que pensara. Se escuchó un clic y Akis se dio la vuelta para ver a Patis, que era el líder del clan más fuerte llamado los zombies. Patis estaba feliz de escuchar que Akis se rendía y dejaba el gremio. No pensaba mucho de Akis y estaba feliz de que ya no serían compañeros de aventura. Se sentía avergonzado de ser llamado compañero de equipo con un tipo que no podía usar la magia de novato adecuadamente. Akis no le dijo nada, solo dio la espalda y comenzó a alejarse, pero la recepcionista lo llamó. Ella dijo que ya había algunas misiones que él había aceptado y que sería bueno si las terminara, pero Akis se volvió hacia ella y dijo fríamente que ya había renunciado. La recepcionista estaba al borde de llorar, pero Akis no sentía ningún sentimiento hacia ella, ya que se había llorado hasta quedarse dormido la noche anterior y hasta se despertó llorando.
Patis continuó insultando a Akis diciendo que era solo un mago débil y que el hecho de que tuviera algunas ofertas de misiones no era motivo de celebración porque ni siquiera podía usar magia simple. Akis no se inmutó por sus insultos porque nadie parecía entender la posición en la que estaba. Era cierto que esas misiones personales tenían un 50% mejores recompensas, pero como era solo un mago de rango E, ese no era el caso. Akis estaba a punto de irse, pero la recepcionista le suplicó que hiciera esa misión, incluso si solo la hacía para los guardabosques, y el señor del feudo, y el antiguo maestro del gremio también. Akis no tenía la fuerza para debatir con ella, así que decidió aceptar la misión, y la recepcionista le pidió que leyera todo el contenido y el premio en voz alta. La recepcionista explicó que la misión contenía 3 tareas diferentes. La tarea del señor feudal era arreglar la herramienta mágica de su criada, la tarea de los guardabosques era ayudarlos a patrullar el bosque y exterminar posibles monstruos, y la última tarea era del antiguo maestro del gremio, quien solicitó el mantenimiento y gestión de una taberna durante un mes completo. Dicho esto, la recepcionista agregó que el premio por completar la misión completa era de 7 monedas de plata, y cuando dijo eso, el silencio se apoderó del vestíbulo del gremio. Patis se burló de la recompensa de Akis, y dijo que si le hubieran ofrecido tal recompensa, eso sería un insulto para él, ya que ese era el precio de su almuerzo. Pero el asunto con esas solicitudes personales era que el mago tenía que aceptarlas aunque pudieran ser humillantes. Akis también se dio cuenta de que la recompensa era completamente insignificante, incluso siendo un mago de rango E, seguía siendo una cantidad absurdamente pequeña de dinero. Pero fuera como fuera, Akis había decidido realizar esa última misión y salió del gremio. La primera solicitud era reparar la herramienta mágica de la doncella del señor feudal, y Akis fue a su propiedad, simplemente pronunció bola de hielo, creó la herramienta mágica y la colocó en su lugar, y con eso, terminó la primera solicitud con facilidad. Su magia duraría al menos un mes y la habitación fría estaba lista para usar. Lo siguiente que Akis necesitaba hacer era colocar bolas de luz para iluminar todo el lugar. Como el lugar era tan grande y Akis tenía otros asuntos que atender, no quería perder su tiempo y energía colocando bolas de luz por todas partes. Y cuando pensó en lo que el vizconde le había dicho, sería mejor si pudieran tener bolas de hielo y viento portátiles. Akis pensó en eso por un momento, y tuvo una idea. Pensó que podía usar un tubo de un pergamino descartado e insertar las bolas dentro, haciéndolas portátiles. Lo hizo, y funcionó perfectamente. El viento era tan refrescante, y lo que creó fue básicamente un aire acondicionado portátil. Pero aunque Akis estaba satisfecho de haber encontrado una solución al problema, sintió que algo lo agobiaba. Y su intuición tenía razón todo el tiempo. Radley, el vizconde, vino y vio su invención. Le gustó mucho y ordenó a Akis que le hiciera 100 de esos ventiladores para mañana. Pero Akis ya había obtenido la firma del vizconde de que su trabajo estaba terminado, y porque el vizconde solo estaba buscando usarlo, Akis se negó a aceptar su nuevo pedido. El vizconde se enfureció al escuchar que Akis le desobedecía, pero nada le importaba más a Akis. Había tomado una decisión, y no quería pasar toda su vida engañándose a sí mismo. Le habló claramente al vizconde y dijo que, incluso después de haberle servido durante 5 años, seguía viniendo a él con tareas absurdas, y si Akis quería completarlas en el tiempo dado, tendría que renunciar a dormir por completo. Pero Akis no quería eso, y le aseguró al vizconde que su decisión era final. El vizconde estaba enfurecido por el hecho de que Akis, que solo era un plebeyo, le contestara a él, que era un noble. El vizconde era tal hombre que estaba dispuesto a ejecutar a Akis solo por una pequeña inconveniencia, pero trataba de presentarse como un señor generoso y amable, así que intentó darle a Akis una oportunidad para disculparse. Akis se disculpó, y mientras el vizconde esperaba la respuesta de Akis, tenía una mirada viscosa en su rostro porque pensaba que había ganado a Akis con su amenaza, pero se sorprendió con las palabras de Akis. Akis estaba completamente serio y dijo que no quería trabajar más en absoluto. El vizconde estaba completamente sorprendido y Akis solo bajó la mirada. La razón por la que Akis bajó la mirada fue porque esa era la primera vez que hablaba de sus verdaderos sentimientos. Estaba feliz de haber dicho lo que realmente sentía, pero al mismo tiempo, fue difícil y estaba contento de que hubiera terminado. El vizconde dio un paso atrás y parecía preocupado por lo que Akis acababa de decir y parecía que estaba buscando algo en sus bolsillos. Akis vio que el rostro del vizconde era completamente diferente y pensó que tenía algún problema de salud, así que le preguntó si todo estaba bien.
En lugar de una respuesta, Akis fue bombardeado con una serie de insultos del vizconde. Dijo que siempre supo que Akis era un mal mago y que haría algo respecto a la actitud de Akis. Incluso dijo que ahora quería 200 de esos ventiladores y agregó que pondría una solicitud en el gremio para que Akis no pudiera rechazarlo. Pero Akis no se vio afectado por eso. Le dijo tranquilamente al vizconde que podía pasar esa solicitud a otra persona, ya que él ya había terminado los negocios con el gremio. Akis obtuvo lo que necesitaba del vizconde y eso era su firma de que había completado su solicitud. Akis le dijo una vez más al vizconde que escribiera la solicitud personal al gremio, pero que él no sería quien la aceptara. Dicho esto, Akis dejó al vizconde y se dirigió a su segunda tarea, que era patrullar el bosque junto con los guardias forestales. Akis estaba cansado porque todas las solicitudes personales que se dirigían a él parecían estar solo explotándolo, y eso parecía ser el caso con la tarea de los guardias forestales. No se veían por ninguna parte, lo que solo significaba que no estaban haciendo su trabajo en absoluto, y querían que alguien más lo hiciera en lugar de ellos, y en este caso ese alguien era Akis. Akis recordó los 5 años que había pasado en el gremio, y parecía que todas sus misiones eran exactamente iguales, sin importar el tipo de misión que fuera, ya sea matar monstruos, recolectar piedras mágicas o hacer todo por su cuenta. Todo se sentía como si estuviera constantemente haciendo trabajo extra además de lo que ya se le había pedido. Y mientras Akis estaba inmerso en sus pensamientos, sintió algo detrás de él, y una vez que se dio la vuelta, vio a un rey orc, y parecía que el rey orc también lo había notado. Sin embargo, Akis fue rápido y lanzó su hechizo de bola de fuego, pero toda la escena fue anticlimática. Solo una pequeña llama salió del bastón de Akis y hasta el rey orc se sintió decepcionado. La llama sí se conectó con la cara del orc, pero no parecía molestarle porque era muy pequeña. Sin embargo, Akis estaba satisfecho con su hechizo porque había algo especial en su magia, y era que sus llamas no podían apagarse, y las llamas en la cara del orc se extendieron y muy pronto, las llamas se convirtieron en un fuego más grande, y ese fue el fin del rey orc. Akis se dio cuenta de que se había vuelto más fuerte en los últimos 5 años, pero algo se movió rápidamente detrás de él, y antes de que siquiera se diera cuenta, un lobo sombra había mordido su pierna. Intentó sacudirlo, pero el lobo no lo soltaba, así que Akis tuvo que usar su hechizo de aturdimiento para electrocutar al lobo y solo entonces el lobo retrocedió. Akis resultó herido y su pierna quedó lesionada, pero afortunadamente, el lobo huyó. Sin embargo, como la magia de Akis era eterna, el lobo continuó recibiendo descargas eléctricas hasta que murió. La noche fue larga y Akis pasó toda la noche patrullando el bosque y matando monstruos. Cuando llegó para entregar su informe, le dolía el estómago por todas las pociones de maná que había bebido para reponer lo que usó al lanzar sus hechizos. Su informe final decía que había matado a un rey orco, 15 orcos, 8 lobos sombra y 2 goblins, y para hacerlo, tuvo que usar una poción de recuperación y 7 pociones de maná. Pero como no había nadie para firmar su documento ya que los guardias no estaban haciendo su trabajo, su misión se consideró inmediatamente completada. Akis echó un último vistazo al edificio vacío y se sintió agradecido por los últimos 5 años. Akis estaba un poco preocupado por la cantidad de monstruos en el bosque. Era mucho menor que cuando comenzó como aventurero. Se preguntaba qué o quién los estaba matando, pero como estaba cansado, solo podía pensar en cómo quería dormir en una cama cómoda. Akis regresó lentamente a su casa y se metió en su cama. Estaba agotado, pero algo lo molestaba. Se preguntaba qué haría con sus pantalones que se rasgaron en la pelea con el lobo. Cuando se levantó, intentó coserlos con una aguja de la suerte que consiguió de un tipo llamado Luke, pero como era terrible cosiendo ropa, podía sentir que iba terriblemente mal. Sus miedos se hicieron realidad, y de hecho, arruinó la costura de los pantalones, así que lo que terminó haciendo fue cortar la parte rasgada y se quedó con shorts en lugar de pantalones. Pero no tenía sentido preocuparse por eso, porque se compraría un par de pantalones nuevos una vez que completara la misión. Akis se puso su capa y, como estaba retrasado, necesitaba apresurarse. Su última misión era dirigir y gestionar una taberna durante un mes y fue solicitada por su antiguo maestro del gremio. Tan pronto como Akis entró en la taberna, fue golpeado por una copa que voló directo a su cabeza. El antiguo maestro del gremio estaba enojado porque no se registró antes de que la taberna abriera sus puertas a los clientes. Era un hombre mayor y calvo, y Akis sabía que le encantaba practicar su antigua autoridad. Era obvio que Akis tendría mucho trabajo en esa taberna, y se puso a trabajar de inmediato.
Tuvo que usar un par de hechizos para poner todo en marcha, así que usó su hechizo de limpieza de la casa, que invocó a un pequeño hada que limpiaba todo. Usó su bola de hielo en la despensa para mantener todo fresco y frío. Akis usó su bola de fuego para encender el fuego y así poder cocinar la comida, y el hechizo de bola de agua para llenar los cubos con agua. Akis terminó todo y pensó para sí mismo que sus hechizos durarían todo un mes, lo que significaba que su trabajo allí también estaba terminado. Pero estaba exhausto porque usó muchos de los hechizos, y le tomó un tiempo poner todo en orden. El antiguo maestro del gremio se burló de él por agotarse con hechizos de magia de nivel principiante. También le dijo a Akis que, como llegó tarde, no lo castigaría de ninguna manera, pero tampoco firmaría su comisión. Akis al principio se desanimó, pero lo que el maestro del gremio dijo a continuación llamó su atención. El maestro del gremio le dijo que eso significaba que había fallado en completar su misión por completo y Akis nunca había sido más feliz en su vida. Le dijo a su antiguo maestro del gremio que estaría completamente bien con eso, y el hombre calvo lo miró con una dosis de curiosidad. Akis estaba realmente feliz y se dirigió al gremio de aventureros, habiendo fallado en completar totalmente una de las misiones. Estaba feliz porque esa era la primera vez en sus 5 años en el gremio que algo así sucedía, y además, sucedió el día que dejaba el gremio. Akis entró al gremio y en sus manos tenía los 3 formularios de solicitud de las misiones que había estado completando. La recepcionista los tomó, los inspeccionó, y cuando terminó, le dijo a Akis que todo estaba bien y le agradeció. Akis también le agradeció por su servicio en los últimos 5 años y se despidió de ella. Al hacer eso, se sintió liberado. Sintió que las cadenas que lo mantenían restringido y atado a un solo lugar se habían roto, y por primera vez en su vida, sintió la sensación de libertad. Akis no podía esperar para salir del gremio y empezar a correr por la calle. Finalmente había terminado. 5 años trabajando para el gremio se sentían como si estuviera completamente esclavizado sin voluntad propia. Akis pensó para sí mismo que ser aventurero era horrible y que nunca más en su vida querría volver a ser uno. Akis extendió sus brazos al cielo y con los pulmones llenos gritó que era libre. Lo primero que hizo Akis como hombre libre y desempleado fue dormir adecuadamente. Cuando se despertó, salió a estirarse y mientras lo hacía, pensó en lo que podría hacer ahora que tenía algo de dinero y todo el tiempo del mundo. La idea de la libertad le parecía maravillosa. Akis había reunido todo el dinero de sus misiones pero nunca había tenido tiempo ni energía para gastarlo y mientras caminaba por la calle, un delicioso olor llamó su atención. Akis miró alrededor y notó un pequeño puesto de brochetas y pensó que sería una buena idea empezar su periodo de desempleo dándose un capricho por primera vez en su vida. Akis se acercó al puesto de brochetas y pidió una. Quería ver cómo sería comer por satisfacción y no por supervivencia. Mientras Akis disfrutaba de su brocheta, el vizconde se quejaba con alguien sobre él. Dijo todo tipo de cosas malas sobre Akis, pero lo que más le molestaba era que Akis se negó a obedecer sus órdenes a pesar de que solo era un mago de rango y ni siquiera podía usar hechizos simples correctamente. Parecía que el vizconde hablaba con su mayordomo, y el mayordomo tenía un nombre que encajaba con su carácter. Nunca decía ni hacía nada que enfadara a su señor, y se llamaba Jesmen. El vizconde actuó como si hubiera olvidado el nombre de Akis y le pidió a Jesmen que se lo recordara. Pensó que parecería indiferente ante toda la situación. Sin embargo, ordenó a su mayordomo que arreglara que ninguna de las empresas ofreciera empleo a Akis. El vizconde pensó que eso obligaría a Akis a regresar a él y suplicarle clemencia y una oferta de trabajo. El mayordomo Jesmen entendió su tarea y estaba decidido a obedecer las órdenes de su amo. Mientras el vizconde hablaba sobre cómo necesitaba darle una lección a Akis, Jesmen notó el ventilador que Akis había hecho y le preguntó a su amo sobre él. El vizconde mintió diciendo que era su idea y que Akis solo había ensamblado todo y lo había hecho funcional. Jesmen se sorprendió un poco de que alguien como Akis, que solo podía hacer magia simple, pudiera haber ideado tal cosa, pero se guardó sus pensamientos y le dijo cosas completamente diferentes a su amo. Jesmen elogió al vizconde por su visión revolucionaria, y el vizconde dijo que había hecho fabricar 5 de esos ventiladores para él. De su gran generosidad, decidió darle uno de ellos a Jesmen para que pudiera refrescarse mientras estaba en la cocina, y Jesmen aceptó felizmente tal regalo. El vizconde se quejó de que originalmente quería que Akis hiciera 200 de esos ventiladores, pero que se negó a obedecer y huyó, y Jesmen coincidió en que Akis fue un tonto por hacerlo. Sin embargo, porque el vizconde mencionó la cocina, eso hizo que Jesmen recordara algo importante.
Parecía que su olla de agua estaba vacía y no tenían otros suministros de agua, y le pidió al vizconde su opinión sobre el asunto y más instrucciones. Jessamine también culpó de la falta de agua a Akis, y el vizconde se enfureció aún más. Simplemente dijo que Jessamine debería encontrar a otro mago del gremio que pudiera hacer el mismo trabajo, e incluso podía comprar un objeto mágico que hiciera lo mismo si no era demasiado caro. El vizconde era un avaro, después de todo. Jessamine respondió que se encargaría de ello, y pensó para sí mismo que cualquiera podría haber hecho un mejor trabajo que Akis. Mientras tanto, nuestro héroe estaba probando el pincho por primera vez, y después de un bocado, se enamoró inmediatamente de la carne. Akis no podía recordar la última vez que había comido algo tan bueno, y renunciar a su trabajo fue lo que le permitió probarlo y estaba contento de haber renunciado. Pero después de solo un bocado del pincho, Akis ya estaba lleno y aunque le encantaría comer mucho más, su estómago simplemente no aceptaba más comida. Parecía que no comer adecuadamente durante 5 años había hecho que su estómago se adaptara a comer solo un poco. Akis estaba realmente decepcionado por no poder comer más, y mientras pensaba en la comida, alguien detrás de él le preguntó si iba a comer el pincho. Una joven sin hogar con orejas puntiagudas y una cola fue quien le hizo esa pregunta. Ella parecía desnutrida y Akis se dio cuenta de eso, así que le dio su pincho, de todas formas no lo iba a comer. Le advirtió que debía intentar comerlo despacio, ya que era bastante probable que su estómago reaccionara después de no haber comido carne durante algún tiempo, y la niña dijo que había pasado más de medio año desde la última vez que había probado la carne. Ella estaba realmente agradecida con Akis por dejarle el pincho. Akis pensó para sí mismo que él era huérfano y se dio cuenta de que la carne era un lujo para la mayoría de las personas. Mientras se despedían, Akis pensó en qué más podría darle a la niña si volviera a encontrársela. Akis estaba muy contento con cómo había sido su primer día sin empleo, y decidió que aprovecharía al máximo. Viviría como siempre había querido hasta que estuviera completamente satisfecho. Aunque no tenía otras cosas que necesitara hacer, sintió ganas de gastar algo de dinero, y eso es exactamente lo que iba a hacer. Akis entró en una tienda local y echó un vistazo alrededor. Parecía que no podía reconocer la mayoría de los artículos en la tienda. No había salido en los últimos 5 años. Las únicas veces que salía era cuando iba al gremio de aventureros o cuando estaba cumpliendo misiones. Mientras tanto, el mundo había pasado por muchos cambios y él ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo. Se agitó un poco porque pensó que finalmente podría gastar algo de su dinero, pero cuanto más miraba alrededor de la tienda, más se daba cuenta de lo ignorante que realmente era. Estaba tan disgustado por ese hecho que buscaba desesperadamente algo que pudiera consolarlo, y justo cuando pensaba que nunca encontraría nada en esa tienda que aliviara su dolor, se topó con algo muy peculiar. Su atención fue captada por una almohada de Slime, pero no había nada especial en la almohada en sí. La razón por la que Akis se sintió atraído por ella fue la publicidad del artículo. Decía que la almohada se sentía como senos. Akis no pudo resistir la tentación de tocar y ver cómo se sentía el artículo, y tan pronto como lo hizo, quedó atónito. La almohada era tan suave que Akis terminó metiendo la cabeza en ella y acurrucándola como un loco. Se sentía tan feliz y como le gustaba tanto el artículo, decidió que no lo soltaría. Sin embargo, mientras Akis disfrutaba de la suavidad de la almohada de Slime, la dueña de la tienda lo vio, pero no estaba realmente segura de si era realmente Akis o no. Cuando Akis se dio la vuelta, ella se alegró de haber adivinado que era él y se sorprendió de verlo en la tienda. Akis intentó inmediatamente inventar una explicación de por qué estaba manoseando y abrazando la almohada de Slime, pero la señora dijo que entendía todo porque, después de todo, él era un chico. Ella continuó incomodando a Akis al preguntarle qué pensaba de su hija, ya que probablemente se convertiría en una mujer de buen ver, y Akis intentó continuar con su historia inicial. Dijo que solo quería ver si había alguna calidad en la almohada de Slime y agregó que la compraría porque la había tocado con sus manos. Akis sabía que no había forma de que pudiera mentir para salir de esa situación y simplemente dejó caer los hombros y suspiró. Sin embargo, la señora no iba a dejarlo ir tan fácilmente antes de divertirse un poco con él, y en broma le ofreció a Akis que tocara sus senos si estaba tan interesado en ellos. Y Akis estaba tan incómodo y tímido que incluso cayó al suelo. La señora solo estaba bromeando, por supuesto, pero había algo con lo que necesitaba la ayuda de Akis. Había enviado un par de solicitudes personales al gremio, pero no estaban respondiendo a ellas, y nadie había sido asignado para atenderlas.
La señora necesitaba a alguien que limpiara su baño y lo hiciera funcional una vez más. Akis pensó para sí mismo que mientras todavía estaba en el gremio, nunca tenía tiempo libre para aceptar misiones de gente común, porque siempre estaba enterrado bajo una pila interminable de misiones extravagantes de personas con autoridad. Aunque la señora era un poco audaz, Akis pensó que no estaba pidiendo nada desmesurado y decidió ayudarla. Ella le agradeció y dijo que enviaría la documentación necesaria al gremio, lo que hizo que Akis cambiara de opinión. En lugar de perder el tiempo tratando de explicar que no podía aceptar su trabajo porque se había separado del gremio, se disculpó con la señora y simplemente le dijo que había dejado de ser aventurero y que había decidido que ya no trabajaría más. Mientras tanto, en la cocina del vizconde, el mayordomo Jesmen miraba un cuenco de agua roto. El mayordomo estaba molesto, ya que eso era otra cosa de la que tendría que ocuparse, y le preguntó al mago por qué había sucedido eso. El mago, que parecía ser de alto rango, dijo que usó la magia como se le había ordenado y que el cuenco simplemente se rompió solo. Pero Jesmen respondió que Akis usualmente ponía su cuenco de agua dentro del cuenco de agua y que el cuenco tendría una fuente infinita de agua. El mago no podía creer lo que el mayordomo acababa de decirle, y le dijo que no había magia que pudiera funcionar tan bien como acababa de describir. Jesmen se sorprendió al descubrir que la magia de Akis era realmente algo especial, y ahora que había experimentado usar una fuente de agua infinita, no podía imaginar cómo viviría sin ella. Jesmen recordó que había otro cuenco de agua en el que Akis había usado su magia, y decidió llevarlo a la cocina para resolver su problema de esa manera. Justo cuando tuvo esa idea, las luces empezaron a parpadear y se iban apagando una por una. Jesmen se dio cuenta de que eso solo significaba más trabajo para él. Eso hizo que Jesmen se preguntara si Akis también había trabajado en las luces. Parecía que eso era el comienzo de los problemas de Jesmen. De vuelta en la tienda, la señora intentaba persuadir a Akis para que la ayudara con su baño y él estaba dudando y negándose a trabajar. La señora intentó cambiar de táctica y dijo que le daría la mejor almohada de limo que tenía a cambio, pero Akis rechazó esa oferta también, diciendo que podía permitirse una por sí mismo. Pero Akis se dio la vuelta para ver el precio de la almohada de limo, y era una gran moneda de plata, lo cual no sonaba tan mal ahora. Akis experimentó una batalla entre el bien y el mal en su mente. Una voz le decía que hiciera el trabajo ya que solo le tomaría unos 5 minutos completarlo, y la otra voz le decía que no se molestara en absoluto, ya que ya había decidido que no trabajaría. Entonces la señora dijo que si se negaba a arreglar su baño, le diría a todos lo que acababa de ver, y Akis sabía que no debía permitir que eso sucediera. También añadió que la almohada de limo era muy popular y que la gente incluso hacía pedidos por adelantado, y era muy difícil conseguir una, y Akis lo comprendió. Akis quería mucho la almohada de limo, y se convenció de que hacer un favor a una amiga no contaba como trabajo, así que le dijo a la señora que al final la ayudaría. La señora se sintió muy feliz, y hasta ofreció la mano de su hija en matrimonio a Akis. Incluso dijo que llevaba otro bebé en su vientre si Akis estaba más interesado en ella. Akis no prestó mucha atención a eso, ya que sabía que ella era descarada, y pensó para sí mismo que si la ayudaba, probablemente estarían felices y él terminaría obteniendo la almohada de limo gratis, lo cual sería algo bueno para ambos. Akis entró al baño y usó un par de sus hechizos y objetos mágicos, y en menos de nada todo estaba terminado y el baño parecía nuevo. Le dijo a la señora que todo funcionaba perfectamente y que continuaría funcionando por un año entero, y la señora se sorprendió al escuchar eso. Akis pensó para sí mismo que la magia probablemente duraría incluso más, porque hacer todo el trabajo innecesario para los nobles le servía como entrenamiento, y su magia probablemente se había vuelto más fuerte en los últimos 5 años, pero estaba decidido a no pasar por semejante tortura de nuevo. La puerta se abrió, pero Akis no vio a nadie entrar, y solo después de mirar hacia abajo vio una cabecita. Una niña pequeña entró en la tienda y estaba muy feliz de ver a Akis allí, y la señora saludó a la niña y le dijo que Akis había arreglado el baño y que todo funcionaba perfectamente bien. La niña se llamaba Lina, y era la hija de la señora, y para expresar su gratitud, le dijo a Akis que haría cualquier cosa que él quisiera, pero Akis le dio un golpecito en la frente antes de que pudiera terminar su frase. Akis no podía creer que la dueña fuera tan irresponsable que no le había enseñado mejor a su hija, y le dijo a Lina que nunca dijera esas cosas hasta que creciera. Lina estaba confundida porque pensaba que ya era grande, y miró hacia abajo a su pecho, lo cual definitivamente no era lo que Akis quería decir.
Akis advirtió a Lina que nunca hiciera esas cosas en público, especialmente frente a la notoria maestra elfa Ilis. La señora llamó a Akis y parecía que tenía una idea. Le dijo que ahora que estaba desempleado, podría usar muy bien su magia y le ofreció un trabajo. Tan pronto como Akis escuchó algo asociado con el trabajo, sintió como si lo apuñalaran con un cuchillo afilado. Dicho esto, Akis rechazó amablemente su oferta y dijo que su decisión de no querer trabajar era firme y que no cambiaría de opinión. Akis se disculpó, pero la señora sintió que debía disculparse también y se acercó a Akis y lo abrazó. Ella dijo que nunca le mencionaría el trabajo de nuevo, y Lina también corrió a unirse a ellos en el abrazo grupal. Akis se sintió realmente feliz y agradeció tanto a la señora como a Lina por animarlo. Akis tomó su almohada de limo, y mientras salía, la señora le dijo que si alguna vez necesitaba consejo o algo así, siempre podría acudir a ella, y que con gusto lo ayudaría, ya que lo consideraba un amigo. Ella hizo a Akis extremadamente feliz, y él se dio la vuelta y le preguntó a la señora si sabía algo sobre algo llamado salas de hielo, y la señora actuó como si nunca antes hubiera oído hablar de ellas. Akis usó su magia para conjurar una bola de hielo y la hizo rodar hacia la señora, diciendo que era una herramienta mágica que no se derretiría en un año y que podía usarla como quisiera. Era suya. Esa era la forma de Akis de agradecer a la señora. La señora y su hija Lina estaban asombradas con las habilidades de Akis y hasta terminaron peleándose por la bola de hielo. Mientras tanto, vemos a otra chica jugando en su habitación con sus peluches. Ella seguía haciéndose una pregunta y se preguntaba por qué alguien no venía a verla. Y ese alguien, por supuesto, era Akis, como pronto descubriremos. Akis no podía esperar a llegar a casa y probar su nueva almohada. Se fue a la cama y durmió como un bebé y, cuando se despertó, durmió un poco más. No podía recordar la última vez que había dormido más de 3 horas y estaba disfrutando de la libertad de no tener que ir a trabajar y de tener la posibilidad de dormir cuando quisiera. Estaba tan feliz de haber dejado el gremio que estaba abrazando su almohada de felicidad. Mientras hacía eso, se dio cuenta de que tenía hambre y que debía ir a comer algo. Se levantó de su sueño, se puso la ropa y fue directo a un restaurante local. La camarera que trabajaba allí se alegró de verlo y le trajo su comida habitual. Lo que Akis solía comer en ese restaurante era comida de limo que estaba empaquetada como un jugo para niños, y Akis la comía no porque fuera sabrosa, sino porque reponía su energía en no más de 10 segundos. Sin embargo, mientras la camarera sostenía la comida de limo en su mano y esperaba que Akis le diera el dinero, él no dijo una palabra y, en cambio, simplemente eligió sentarse en una mesa. La camarera se sorprendió por esto y, al principio, pensó que algo andaba mal, pero luego se dio cuenta de que Akis en realidad iba a comer allí en el restaurante. Parecía que eso iba a suceder por primera vez, y ella inmediatamente le gritó a su jefe que Akis se iba a quedar sentado para la comida y que se negaba a comprar la comida de limo de Garoma. La camarera se apresuró a traerle el menú a Akis, y cuando él se cubrió la cara con él, se preguntó si siempre habían sido tan considerados con él. Akis estudió el menú por un tiempo, pero sucedió lo mismo que en la tienda local, todo era nuevo. Por lo tanto, Akis decidió tomar cualquier cosa que la casa recomendara y la camarera le dijo a su jefe que preparara su pedido especial. El jefe estaba entusiasmado, principalmente porque Akis se sentó a comer y también porque quería hacer el pedido especial lo mejor posible. No pasó mucho tiempo antes de que la comida estuviera lista y la camarera la trajera a la mesa de Akis. El estómago de Akis ya estaba gruñendo en ese momento y él inmediatamente tomó la cuchara y probó la sopa. Cuando la probó, se le llenaron los ojos de lágrimas y la camarera se veía muy ansiosa detrás de él. Akis nunca había comido en el restaurante, y por eso tanto ella como el jefe querían que todo fuera perfecto. La razón por la que Akis lloró fue porque su comida estaba caliente por primera vez en los últimos 5 años, y la camarera le gritó al jefe para notificarle que la comida estaba demasiado caliente, lo cual fue un completo malentendido. Akis pensó para sí mismo que la comida se veía bien, pero el sabor era genial y era bueno para reponer su espíritu. Era muy sabrosa, y eso hizo que Akis recordara todas las veces que tuvo que comer la comida de limo de Jeroma que no tenía sabor. Habiendo experimentado eso, Akis ahora podía disfrutar completamente de la comida, y una vez que terminó, agradeció a la camarera por la comida y dijo que todo estaba increíble. La camarera le preguntó a Akis si tenía algo de tiempo libre porque quería hablar con él y hasta se llamó a sí misma la hermana mayor de Akis, pero a Akis no le gustó eso. Él le dijo que tenía todo el tiempo del mundo ya que había dejado su trabajo.
La camarera una vez más malinterpretó lo que Akis dijo y pensó que iba a empezar a trabajar en el restaurante y que serían colegas. Pero, antes de que la historia escalara, Akis la interrumpió y le dijo que no planeaba trabajar allí. Le dijo adiós con la mano y salió del restaurante, lo que hizo que la camarera se sintiera un poco triste. Akis decidió que iba a caminar a casa para digerir la comida que acababa de comer, pero su corazón comenzó a latir como loco, y sintió la necesidad de sentarse. Estaba en tanto dolor que no podía levantarse, y atrajo la atención de una señora cercana que pasaba por allí. Ella se apresuró a ver si todo estaba bien, y Akis se sintió avergonzado. La señora estaba visiblemente preocupada, pero todo lo que Akis podía pensar era en lo cerca que estaba de él. Recogió sus pensamientos y se disculpó por asustarla. Akis dijo que solo era cuestión de que su magia de refuerzo dejara de funcionar, y añadió que eso le sucedía con bastante frecuencia. El nombre de esa magia de refuerzo que Akis usaba era Soporte 1, y la forma en que funcionaba era que activaba muchos refuerzos al mismo tiempo, y todas las siguientes estadísticas: fuerza, puntos de salud, agilidad, inteligencia, puntos de maná y poder de habilidad, se incrementaban en 1. Era el hechizo favorito de Akis cuando necesitaba un impulso. Lo usó en sí mismo una vez más, y estaba como nuevo, y la señora se sorprendió al verlo bien cuando hace un momento estaba de rodillas. Ella le explicó a Akis que ella también se cansaba muy fácilmente porque estaba haciendo investigaciones y requería mucha resistencia y fuerza. Ella se disculpó con Akis porque ahora era evidente que no necesitaba ayuda después de todo. Aunque Akis no necesitaba su ayuda, estaba agradecido con ella porque estaba dispuesta a ayudar de todos modos sin conocer sus circunstancias. Por esa razón, Akis dijo que iba a usar su magia de refuerzo en ella y que eso le daría fuerza y resistencia que durarían todo un mes. La chica sonrió amablemente, pero estaba claramente exhausta por el trabajo, aunque en el fondo no creía que la magia de Akis hiciera una gran diferencia. Akis apuntó su bastón mágico hacia ella y lanzó su hechizo. Al momento siguiente, la señora se convirtió en una persona totalmente diferente. Estaba llena de vida y sentía que tenía suficiente poder para mover montañas, y mucho menos para hacer su investigación. Con todo su asombro y sorpresa, apenas recordó que Akis era el responsable de eso. Y él le dijo que ese era solo el hechizo para principiantes, ya que solo podía usar magia básica, sea como fuere. La dama se sintió fuerte y llena de vida. Creía que podía hacer cualquier cosa que se propusiera. La dama agradeció a Akis y se dio la vuelta y empezó a correr como loca. Dijo que iba a apresurarse para completar su investigación y Akis le recordó que tenía mucho tiempo, ya que los beneficios durarían todo un mes. Akis usaba esa magia de potenciación solo en sus anteriores compañeros del gremio, y pensó para sí mismo que la dama estaba haciendo de eso algo mucho más grande de lo que realmente era. Mientras tanto, en el gremio de aventureros, Patis bajó y dijo que habían tenido un día de suerte y sus recompensas eran enormes. Todo su clan estaba con él, y parecía que estaban haciendo algunas misiones adicionales que les trajeron mucho dinero. Una joven con un sombrero de bruja en la cabeza estuvo de acuerdo con Pavis, y dijo que no todos podían ser buenos aventureros, ya que requería que las personas fueran inteligentes. Patis llevaba una gran bolsa sobre su hombro, la vació en el escritorio de la recepcionista y le dijo que valorara los objetos que habían encontrado. Ella tomó su lupa y comenzó a examinar todos los artículos, y no le llevó mucho tiempo entender que realmente se habían superado esa vez. Los felicitó por tal botín y agregó que la piedra de maná más grande era de un orco rey que tenía un nombre específico, que era el rey devorador de lujuria carnal. Además de eso, el clan de los zombies logró derrotar a 8 lobos sombra y 15 orcos. La recepcionista no podía entender cómo lograron derrotar a tantos monstruos por su cuenta, y Patty solo dijo que eso era un secreto que no estaba dispuesto a compartir. Si los números no te eran familiares en el instante en que los escuchaste, ahora va a estar muy claro. Patis pensó para sí mismo lo afortunados que él y sus compañeros habían sido porque simplemente entraron en el bosque y todas esas cosas estaban tiradas por ahí, lo que significaba que alguien había tenido que derribar a todos esos monstruos antes, y Patis pensó que era alguien de las filas de los guardias del bosque. Sin embargo, sabemos perfectamente bien que no era otro que nuestro chico Akis. Patis estaba agradecido con quien fuera que hubiera derrotado a todos esos monstruos, pero probablemente se sorprendería si descubriera que en realidad fue Akis. La recepcionista les pagó el dinero por las piedras de maná y Patis estiró los brazos como cuando lo haces después de un trabajo duro, aunque no había hecho nada tan agotador.
Les dijo a sus compañeros que deberían recompensarse por tener un gran mes comprando algo de alcohol y celebrando, pero sus compañeros no se sentían del todo bien para celebrar. Cuando Patis les preguntó cuál era la razón exacta de eso, simplemente respondieron que no tenían la fuerza y resistencia que tenían antes. Y hasta el maestro del gremio estuvo de acuerdo con ellos, y pensó para sí mismo que debía ser porque Akis dejó de usar su magia de potenciación en ellos, y los efectos se estaban desvaneciendo. El maestro del gremio entendió que lo que hizo con Akis fue un error, y ordenó a su recepcionista que lo encontrara y lo trajera de vuelta al gremio. El maestro del gremio dijo que Akis sería promovido inmediatamente a aventurero de rango B si decidía regresar, y la recepcionista saludó como un soldado. Patis y sus compañeros decidieron celebrar y él estaba invitando a todos a bebidas y comida y demás. Pero lo que él y sus dos compañeros restantes no entendieron fue que eran fuertes gracias a la magia de potenciación de Akis y eso era lo que les impedía cansarse. Además de eso, ganaron la mayor parte de su dinero de monstruos muy fuertes y nunca se admitieron a sí mismos que no fueron ellos quienes los derrotaron por su cuenta. Los monstruos fueron derrotados totalmente o en gran parte debilitados por nadie más que Akis, y ellos solo estaban allí para cosechar las recompensas. Pero sea como fuere, esa fiesta probablemente fue el último día feliz para todo el clan de los zombies, y especialmente para Patis. Mientras tanto, mientras Patis y su clan estaban celebrando, Akis estaba regresando lentamente a la posada. Estaba muy satisfecho con cómo había ido su día hasta ese momento. Comió bien, dio un paseo y pensó para sí mismo que iba a pasar el resto del día relajándose en su habitación. Cuando se acercó a la posada, escuchó algunas voces y vio una gran multitud de personas alrededor de uno de los pasajes entre casas. Akis se detuvo a echar un vistazo, pero decidió que no iba a meter las narices allí porque quería descansar. Y justo cuando continuaba alejándose, escuchó a una de las personas de la multitud decir algo sobre un osito de peluche y que posiblemente estaba vivo. Eso llamó la atención de Akis y la frase del oso vivo le recordó a una persona y decidió que iba a echar un vistazo después de todo. Akis se dio la vuelta y vio a una niña pequeña sosteniendo un osito de peluche en sus brazos. Era la misma niña de antes que pensaba en Akis y aparentemente, su nombre era Luca. Cuando vio a Akis, inmediatamente comenzó a fastidiarlo por cuánto tiempo había esperado su llegada. Incluso tomó su osito y lo golpeó con él un par de veces. Akis entendió lo que había pasado. Luca probablemente había venido a visitarlo, pero como él no había estado allí y su habitación estaba cerrada, no pudo entrar a la posada, y por eso había decidido esconderse en uno de los pasajes entre las casas para esconderse de otras personas, ya que no quería ser vista. Luca era una maga titiritera, y era bastante tímida. Akis la llevó a un café cercano, llamado El Gato Silencioso, y se sentaron a charlar un poco. Luca era alguien que dirigía un negocio por su cuenta con la ayuda de sus marionetas. Sin embargo, se preguntaba qué había pasado que Akis había cancelado su contrato de magia de potenciación porque su negocio estaba sufriendo. Akis estaba sentado frente a ella, y simplemente le dijo que renunció a ser aventurero y a ser parte de un gremio. Luca se sorprendió bastante al escuchar eso, y pensó que Akis iba a viajar a algún lugar lejano, y solo la idea de eso la ponía un poco triste. Pero Akis bebió su café y dijo que no planeaba ir a ninguna parte. Luca ya estaba entrando en pánico, pero trató de decirle a Akis que todo estaba bien. Akis entendió que ella dependía de su magia de mejora porque su negocio estaba sufriendo, y extendió su mano, la pasó sobre su osito de peluche y lanzó su hechizo de apoyo y... Las orejas del oso temblaron muy rápido, y fue como si Akis hubiera infundido vida en el juguete de peluche. El oso inmediatamente saltó sobre la mano de Akis y comenzó a disculparse por haberlo golpeado momentos antes. No es que pudiera haber hecho algo para evitarlo, ya que no tenía mucha vida después de todo. El peluche se llamaba en realidad Oso Loco, y era un nombre que le quedaba bien porque el oso se veía un poco aterrador, lindo pero aterrador. El oso estaba agradecido con Akis por devolverle la vida y Akis explicó toda la situación con el oso. Se conocieron cuando Luca envió una solicitud personal y Akis usó su magia de mejora, e incluso firmaron un contrato que extendería la magia mientras el contrato estuviera vigente. El oso incluso comenzó a hablar porque la magia de mejora le otorgó un punto de inteligencia, pero Akis sabía que tan pronto como se desvaneciera el efecto, el oso perdería tanto su capacidad de hablar como gran parte de su vitalidad. Luca agradeció a Akis por usar su magia en él una vez más, y le dijo a Akis que realmente quería que se quedara, y el oso estuvo de acuerdo con ella y dijo que dependían mucho de él.
Akis y Luca continuaron hablando sobre los eventos recientes y por qué Akis decidió dejar de trabajar para el gremio, y él le contó todo sobre su última misión y todo eso. Eso hizo que Luca se enfadara mucho, lo que a su vez hizo muy feliz a Akis, porque alguien realmente se preocupaba por él y sus sentimientos. Ella incluso dijo que iría al gremio y que golpearía a todos, pero eso no era necesario porque sus sentimientos de compasión y amabilidad hacia Akis eran más que suficientes. Akis le agradeció y salieron. Comenzaron a caminar hacia la casa de Luca, pero Akis recordó que necesitaba algo de la posada y le preguntó a Luca si estaría bien si se detenían allí para que él pudiera terminar lo que necesitaba hacer. Luca solo asintió porque era demasiado tímida para hablar en público y Akis pensó para sí mismo que ella se sentía como una muñeca. Llegaron a la posada, y cuando subieron las escaleras hacia la habitación de Akis, se encontraron con la recepcionista del gremio. Ella lo saludó y le dijo a Akis que había estado esperando por él, ya que había algo que necesitaba decirle. Akis se sintió un poco agitado, ya que sabía que ver a personas de la vida que eligió dejar atrás no era exactamente la forma en que imaginaba su libertad. Entraron en la habitación de Akis y él se sorprendió un poco al ver que dos chicas muy lindas estaban en su habitación durante las horas del día. La recepcionista no pudo esperar y le dijo a Akis que tenía grandes noticias para él, o al menos así veía ella toda la situación. Le dijo que si regresaba, le ofrecerían inmediatamente un contrato de rango C y sería ascendido a rango B en solo un mes. Akis solo suspiró y le dijo que ya había decidido y que su decisión de renunciar seguía siendo tan firme como el momento en que lo dijo en voz alta. Además de eso, Akis no podía entender por qué le estaban haciendo una oferta así porque él era solo un aventurero de rango F en el momento de su renuncia. La recepcionista no sabía la razón exacta, pero trató de inventar lo que pensaba que sería una historia convincente. Dijo que el maestro del gremio solo quería probar a Akis y ver cómo reaccionaría en una determinada situación, y que le estaba dando las promociones porque estaba satisfecho con la forma en que Akis se comportaba. Sin embargo, Akis no se creyó su historia en absoluto, pero la recepcionista continuó diciendo que el gremio solo aceptaría solicitudes personales de personas de clase alta, y al escuchar la frase, solicitudes personales, solo hizo que el estómago de Akis se revolviera. Y para terminar su discurso y redondear la oferta del gremio a Akis, la recepcionista dijo que estaría dispuesta a salir en una cita con Akis si alguna vez decidía invitarla. Aunque Akis no tuvo tiempo para pensar en su respuesta, pensó para sí mismo que eso era un no inmediato. Akis recordó que no estaba solo en la habitación con la recepcionista, y se dio la vuelta hacia Luca y le dijo que todo estaba bien y que no planeaba regresar al gremio. Akis se volvió hacia la recepcionista, se puso serio y tomó una respiración profunda antes de decir lo que pensaba. Justo cuando empezó a dar su respuesta final a la recepcionista, Oso Loco saltó sobre él y le dijo a la recepcionista que debería cerrar la boca y escuchar. Oso Loco estaba enojado porque la recepcionista solo había venido a darle esa oferta a Akis porque era conveniente para el gremio y para ella también. Todos se sorprendieron con la reacción del oso, pero la recepcionista quedó impactada al ver a un juguete de peluche hablar como un ser humano. Akis estaba tranquilo con una sonrisa en el rostro porque el oso en realidad había dicho cosas similares a lo que él iba a decir y Luca estaba allí sin decir nada con los brazos cruzados. Pero el oso no había terminado de hablar. Le dijo a la recepcionista que no iban a engañar a nadie con la historia de la prueba. Dijo que sabía perfectamente bien que todos los magos debían comenzar desde el rango C desde el principio porque estaban volviéndose tan raros en la sociedad. Dicho esto, era evidente que el maestro del gremio había engañado a Akis desde el principio. Y eso duró 5 años completos, lo que significaba que había robado mucho dinero que originalmente pertenecía a Akis. Tanto Akis como la recepcionista se sorprendieron al escuchar eso y Akis no podía aceptar el hecho de que estaban siendo reprendidos por un juguete de peluche con una estadística en inteligencia. Oso Loco apuntó su pata de peluche a la recepcionista como si estuviera sosteniendo una espada, y le dijo que debería haber sido el maestro del gremio quien viniera a ver a Akis y que lo primero que debían hacer era disculparse por engañarlo, y la recepcionista sintió como si estuviera siendo atacada por una espada real. Akis le dio su decisión final y dijo que no planeaba regresar al gremio y la recepcionista salió de la posada con sus esperanzas completamente destruidas. Luca le recordó a Akis que necesitaba agradecer a Oso Loco por sus maravillosos argumentos y eso fue exactamente lo que hizo Akis. Akis se veía muy feliz y eso hizo que Oso Loco se sintiera feliz también, tanto que incluso dijo que Akis podía llamarlo Oso Suertudo a partir de entonces.
Pero Aki se dio cuenta de que el oso no podría haber sabido todas esas cosas por sí solo y probablemente fue Luca quien le enseñó todo. Así que, teniendo eso en cuenta, en realidad era Luca quien merecía la gratitud de Aki y él le dio las gracias. Eso hizo que Aki se diera cuenta de que tenía muy buenos amigos como Luca y su oso, Lina y su mamá, y la gente del restaurante. Mientras tanto, la recepcionista regresó al gremio y le explicó todo al maestro del gremio. El maestro del gremio estaba muy enojado, pero ese no era su mayor preocupación en ese momento. La recepcionista trajo un par de informes más sobre monstruos que no habían sido derrotados en el tiempo solicitado, y muchas más misiones no se habían completado con éxito. Además de eso, ninguno de los miembros del gremio estaba viniendo al gremio en primer lugar porque todos se sentían muy cansados y enfermos. El maestro del gremio no sabía qué hacer, ni cuál era la razón exacta detrás de todo eso, pero era obvio que la magia de refuerzo de Aki se estaba desvaneciendo, y era solo cuestión de tiempo hasta que el gremio necesitara cerrar. De vuelta en la habitación de Akis, pasó algún tiempo jugando con Lucky Bear. Lucky Bear dijo que se sentía bastante energizado y que casi se había olvidado de que había tenido una acalorada discusión con la recepcionista momentos atrás. Pero Aki se volvió hacia Luca y le preguntó sobre su negocio y si todo estaba bien. Ella no dijo nada, pero Aki sabía muy bien que sus títeres eran mucho más eficientes cuando estaban fortalecidos por su magia y estaba preocupado por eso cuando renunció al gremio. Luca no decía nada y Aki estaba confundido por eso. Luca finalmente decidió explicar que después de escuchar a Aki hablar sobre cómo se sentía con respecto al trabajo, no podía pedirse a sí misma que le pidiera que trabajara más, ya que eso la haría parecer una demonio a sus ojos. Aki bromeó con Luca y le preguntó cómo Lucky Bear era diferente, ya que Luca era muy protectora con él. Pero Luca le recordó a Aki una cosa. Ella le dijo que su negocio podría salir adelante en tiempos difíciles si reducía la producción, y le dijo a Aki que no debería sentirse responsable por nada de eso. Le dijo que no debería sentirse culpable por nada que no fuera su culpa, y que todo continuaría incluso sin su ayuda. El mundo no iba a dejar de girar. Ella terminó de decir lo que tenía que decir y le dijo a Aki que se relajara y descansara bien, y Aki le agradeció. Luca no tenía nada más que decir, y le dijo a Aki que se iba, pero Aki no iba a dejar que ella caminara sola a casa y decidió acompañarla. Mientras tanto, la recepcionista en el gremio estaba disculpándose con diferentes personas y seguía diciendo cómo Aki había renunciado unos días antes y en ese momento era el ex maestro del gremio quien venía a buscarlo. Estaba visiblemente enojado, pero estaba un poco preocupado por Aki. Sin embargo, el ex maestro del gremio culpaba a Aki por todo lo que había pasado en su taberna. Todos sus mejores ingredientes se echaron a perder porque renunció. Estaba furioso y dijo que el contrato decía claramente que si algo salía mal, nadie más que Aki sería responsable. Estaba seguro de que tenía toda la razón y urgió a la recepcionista a leer el contrato para verificar si lo que decía era cierto o no. Sin embargo, cuando la recepcionista terminó de revisar el contrato, le dijo al ex maestro del gremio que su contrato tenía un gran defecto y que no vinculaba a las personas que no estaban en el gremio. El ex maestro del gremio pensó que eso era una locura, y si ese era el caso, exigía que alguien más viniera y completara su solicitud personal. No había mucho que la recepcionista pudiera hacer para ayudarlo, y ella solo sonrió y le agradeció por venir. El ex maestro del gremio salió furioso del gremio de aventureros, y justo cuando se fue, un grupo regresó de una misión. La recepcionista lamentó escuchar que la misión había fallado una vez más, y el aventurero dijo que algo era extraño, ya que pudieron derrotar a los enemigos solo unos días antes, pero ahora parecían mucho más fuertes. La recepcionista estaba muy preocupada por el gremio porque solo ese mes, 9 misiones diferentes habían fallado, y en todo el año anterior, solo habían sido 3. Cada grupo que fallaba la misión tenía la misma excusa, y nadie podía entender por qué estaba pasando eso. El maestro del gremio estaba furioso con todos los aventureros del gremio, y pensó que solo eran perezosos y estaban holgazaneando, y los aventureros le rogaron que celebrara una reunión provisional, ya que nadie se había sentido muy bien últimamente. El maestro del gremio ideó un plan y decidió celebrar la reunión después de todo. Eso era lo último que podía intentar para mantener el gremio en funcionamiento. El plan del maestro del gremio era el siguiente. Reunió a todos los aventureros del gremio y les dijo que estaban a punto de recibir su entrenamiento especial y que debido a eso, todos iban a ser tan fuertes como los miembros del clan de los zombies más fuertes.
Ese era en realidad el rumor que se había difundido por todo el gremio, y parecía que era el día para que todos recibieran ese entrenamiento especial. El rumor también decía que eso hacía a las personas bastante más fuertes y también se volvían algo adictas a esa fuerza. El maestro del gremio comenzó la reunión diciendo cómo sus aventureros necesitaban ser conscientes tanto de su entorno como de sí mismos y que nunca debían dejar de pensar en sus habilidades. El maestro del gremio no preparó un discurso largo para la reunión y casi había terminado. Lo único que tenía que agregar era que todos los presentes en la reunión estaban a punto de recibir un refuerzo de un mago llamado Aries, y que el refuerzo, con suerte, ayudaría a todos en sus misiones. Ese era el plan del maestro del gremio, y todo el gremio aplaudió para mostrar gratitud por la generosidad del maestro del gremio. Sin embargo, parecía que algo no estaba del todo bien, y solo lo descubriremos después de la reunión. Los miembros del gremio se apresuraron hacia la pequeña niña llamada Aries para recibir sus refuerzos. Eris intentó hablar con el maestro del gremio sobre ese asunto, y no podía entender por qué ella debía reforzar a alguien, ya que no había una amenaza clara para el gremio. Sin embargo, el maestro del gremio le dijo que no hiciera tantas preguntas y le ordenó que simplemente escuchara sus direcciones, y esa era básicamente su única opción, y ella terminó haciendo lo que el maestro del gremio le pidió. El primero en la fila para recibir la bendición de Aries fue un mago conocido con el nombre de Rapid Fire Mara, y en realidad era un aventurero de rango S. Cuando Aries la vio, ella había decidido darle un aumento en sus puntos de maná, y a Mara pareció gustarle. Aries usó su magia, y Mara inmediatamente se sintió más fuerte. Mara le agradeció y Aries la cuidó mientras se alejaba. Aries estaba asombrada de cómo usaba sus hechizos mágicos intermedios en rápida sucesión y con un maná limitado. Pero antes de que Aries pudiera pensar más en eso, tenía una fila completa de aventureros rogándole que les diera sus mejoras. Aries les dijo que se acercaran uno por uno y que cada uno decidiera qué mejora querían. Aries tenía mucho trabajo esperando por hacerse y trabajó muy duro para mejorar a todos. Sin embargo, poco después de que terminara, la gente empezó a notar que las mejoras desaparecían casi inmediatamente. Aries no podía entender por qué todos volvían y estaba prácticamente impactada. Incluso hubo comentarios que decían cómo podría ser una maga inferior y uno en particular llamó su atención. Aries intentó defenderse de tales comentarios y dijo que era normal que las mejoras desaparecieran ya que solo duraban 10 minutos, y por eso estaba tratando de explicarle al maestro del gremio que sería inútil mejorar a todos en la reunión. Sin embargo, Mara se colocó frente a ella y la confrontó diciendo cómo Akis también los mejoró antes y sus mejoras duraron un mes completo. Mara estaba claramente muy enojada y dijo que tendría un tiempo mucho más difícil lidiar con monstruos sin mejoras. Mara explicó que aunque su magia era muy eficiente, también tenía un inconveniente y era que no tenía un gran pozo de maná, así que sin las mejoras, no podía seguir lanzando sus hechizos. Sin las mejoras, solo había dos formas de restaurar su maná. Una de ellas era dormir, lo cual era prácticamente imposible en medio de la batalla, y la otra era beber montones de pociones de maná, pero también era una mala idea. Pero no solo Mara se quejaba. Todos lo estaban y todos necesitaban desesperadamente la magia de mejora. Sea como sea, Aries hizo lo que estaba en su poder e intentó explicarles a todos que la magia de mejora solo duraba 10 minutos, y juraría su vida en ello ya que había estudiado magia toda su vida. Los aventureros no podían aceptar lo que ella decía, porque eso significaría que no podrían terminar las misiones, porque les faltaba la magia de mejora para ayudarles. Algunos dijeron que sería bueno si encontraran otro mago de apoyo para mejorarlos, pero pronto fueron silenciados por las personas que escucharon lo que Aries acababa de decir sobre la magia de mejora solo durando 10 minutos. Pero Aries estaba sumida en sus pensamientos y no podía evitar pensar que había algo muy especial en la magia de mejora de Akis. El maestro del gremio vio lo descontentos que estaban sus aventureros y Mara lo confrontó diciendo cómo él fue el que hizo que Akis dejara el gremio, y eso solo significaba que también debería ser él quien hablara con él para intentar traerlo de vuelta al gremio, y ella tenía el completo y unánime apoyo de todo el gremio. La recepcionista llegó al maestro del gremio y al principio, solo lo miró durante un tiempo y después de 1 o 2 momentos, finalmente dijo por qué estaba allí. Explicó al maestro del gremio que los miembros del gremio estaban realmente disgustados y enojados, y todos pensaban que el maestro del gremio debería disculparse. El maestro del gremio actuó como si no supiera de qué estaba hablando la recepcionista y como si no pudiera entender a quién se suponía que debía disculparse.
Eso enfureció tanto a la recepcionista que agarró a su jefe por el cuello y le dijo que dejara de actuar tonto. Ella gritó el nombre de Akis un par de veces y amablemente le pidió a su jefe que fuera a disculparse con Akis, ya que esa era su única salida de sus problemas actuales. Mientras toda la conmoción ocurría de vuelta en el gremio, Akis caminaba por las calles de la ciudad porque no tenía nada mejor que hacer. En su camino, una mujer lo reconoció y lo llamó como todos en el gremio solían llamarlo, un mago defectuoso. Ella sostenía su cuchillo en la mano y tuvo suerte de encontrarse con Akis. Como ella quería que él afilara su cuchillo y aumentara su filo en 10 puntos. Akis se sintió completamente imperturbable por sus palabras y simplemente respondió que ya no estaba aceptando más solicitudes personales desde hace bastante tiempo. La mujer estaba un poco sorprendida porque pensaba que afilar un cuchillo no tomaba mucho tiempo, pero a Akis no le interesaba en lo más mínimo. La mujer pensó que él estaba actuando de manera extraña y altanera y dijo que simplemente iría a una tienda que se especializa en afilar cuchillos, pero se dio cuenta de que tendría que pagar mucho más por eso. Akis no podía importarle menos la mujer, ni su cuchillo sin filo. Él había tenido su parte justa de solicitudes malas, y nunca eligió entre ellas. Las aceptó todas y las terminó exitosamente, pero ahora, los tiempos habían cambiado y Akis ya no estaba aceptando ninguna misión más. La frase que Luca le dijo le resonaba en la cabeza, y parecía que ella tenía absolutamente razón. Akis comenzó a darse cuenta de que estaba bien decir no a las personas, y eso no significaba que las personas quedaran sin esperanza y sin otra opción. Siempre había alguien más a quien pedir ayuda y Akis realmente no tenía ninguna obligación de aceptar ninguna de esas solicitudes personales. Akis se detuvo en un callejón para acariciar a un gato callejero, pero alguien pasó junto a él y luego regresó. Lo notaron y lo reconocieron, y de inmediato comenzaron a insultarlo. Era el clan de los zombies, Pattis, y sus dos compañeros de tripulación, y Akis sabía que probablemente habría problemas al verlos, no traería suerte. Y de hecho, Akis tenía razón cuando Pattis lo empujó al suelo. Akis cayó y golpeó su cabeza contra una caja que estaba allí. Sin embargo, Akis no iba a dejar que eso lo distraiga aún más y su expresión facial cambió, y parecía mucho más decidido. Ya no iba a ser el tipo agradable, y les miró fijamente. Pattis seguía insultándolo, e incluso le preguntó por qué parecía enojado. Mientras Akis se levantaba y sacudía el polvo de sus túnicas, Pattis no dejaba de insultarlo. Pero Akis pensó para sí mismo cómo eran diferentes los tiempos antes, y cómo probablemente nunca volvería a decir nada a Pattis, y cómo se disculparía por estar en su camino, o algo así. Pero esos días habían pasado para Akis, y al igual que tuvo el coraje de renunciar, reunió el coraje necesario para defenderse. Akis estaba totalmente serio y le pidió amablemente a Pattis que se disculpara con él. Pattis claramente se sintió ofendido por la declaración de Akis y Akis repitió una vez más su frase y una vez más le pidió a Pattis que se disculpara con él. Pattis no tenía intención de disculparse y pensó que Akis debía estar loco diciendo algo así y la mano izquierda de Pattis ya estaba agarrando el mango de su cuchillo. Él estaba listo para atacar a Akis en cualquier momento para infligirle un daño serio con su espada mágica llamada Ignition. Akis sabía que eso era lo que los aventureros usualmente hacían. Inmediatamente agarraban sus armas y amenazaban a sus oponentes, pero Akis, sabiendo eso, no iba a permitirlo con Pattis y fue más rápido. Akis usó su encantamiento de hielo y Pattis ni siquiera se dio cuenta de que algo particular había ocurrido. Ni siquiera prestó mucha atención a Akis ya que siempre pensó que era inferior a él y Pattis estaba enojado porque Akis incluso intentó lanzarle un hechizo, apresurándose a sacar su cuchillo, pero parecía tener problemas para sacarlo. Pattis pensó que Akis debía haber hecho algo y Akis no dijo una palabra al principio porque Pattis era tan tonto que no lo iba a entender por sí solo. Sin embargo, le tomó un tiempo a Pattis mirar hacia abajo a su espada solo para descubrir que estaba completamente congelada, tanto el mango como la funda. Akis simplemente informó calmadamente a Pattis que su espada permanecería congelada durante todo un mes y Pattis se dio cuenta de que Akis lo había superado en inteligencia, lo que lo enfureció aún más. Pero eso también enfureció a los compañeros de equipo de Pattis, quienes defendieron a su líder y comenzaron a amenazar a Akis también. Akis estaba tan decepcionado con toda la situación y cómo se sentía al respecto. No era él quien los atacó, sino al revés, y a pesar de todo eso, Akis aún decidió no darles todo lo que tenía, y se preguntó cuál sería la cantidad adecuada para asustarlos y hacerlos irse.
Pero Aki se dio cuenta de que si lo atacaban más, tendría que recurrir a usar sus hechizos más destructivos y entonces tendrían dificultades para salir vivos de allí. Y justo cuando Aki estaba pensando en todo eso, alguien bajó corriendo y les gritó. Dos personas vinieron en ayuda de Akis, y una de ellas era la camarera del restaurante donde Akis tuvo su primera comida adecuada después de 5 años, y la otra persona era su hermana. Vinieron a ayudar a Akis porque pensaron que 3 contra 1 era completamente injusto, y estaban allí para nivelar un poco las probabilidades. Akis reconoció a la otra persona por su voz. Nunca la había visto, pero la reconoció como la dueña de ese mismo restaurante, y parecía ser verdad. El restaurante funcionaba correctamente. Y solo tenía 2 empleados, que eran hermanas después de todo. Pattis trató de mentir para salir de esa situación, y comenzó diciendo cómo solo estaba regañando a Akis, pero antes de que pudiera decir algo más, la dueña del restaurante le dijo que cerrara la boca. Estaba muy enojada y estaba dispuesta a pelear con ellos por su cuenta, pero antes de mencionar algo más, le pidió a Pattis que pagara la cuenta que habían acumulado el mes anterior. La dueña fue lo suficientemente amable como para esperarlos, pero ahora incluso habían violado su periodo extendido por 3 días completos. Pattis claramente se sentía incómodo, pero trató de actuar con frialdad y actuar como si fuera intocable al decir que no era lo mejor hacerlo su enemigo. Aki se paró detrás de las hermanas que manejaban el restaurante y estaba asombrado por su valentía. Eligieron estar con él y lo hicieron en contra del clan más poderoso del gremio. Aki sabía que tenía que ayudarlas y usó su magia de apoyo para afilar los cuchillos de las hermanas y ellas se sorprendieron de que sus cuchillos estuvieran afilados de nuevo. Aki también usó su hechizo de apoyo 1 y aumentó todas sus estadísticas en 1, pero la manera en que las hermanas se sentía como si Aki les hubiera dado poder infinito. Las hermanas estaban realmente entusiasmadas y eso también intimidó a Pattis. Estaba tan intimidado que sintió la necesidad de decir que lo que hizo con Aki solo fue una broma y trató de mentir para salir de ese lío. Pattis se dio la vuelta y, diciendo que vendría pronto a pagar su deuda, comenzó a caminar. Sin embargo, Aki no iba a dejarlos ir así como así, y les dijo que se dieran la vuelta y le pidieran disculpas. Pattis estaba sorprendido al escuchar eso, pero estaba obligado a disculparse, lo cual fue una gran vergüenza para él. Se dio la vuelta mucho más rápido y, junto con sus compañeros, abandonó la escena. Aki no podía creer lo que acababa de suceder, no podía creer que acababa de hacer que el líder del clan zombie se disculpara con él. Pero no tuvo tiempo para procesar ese evento ya que las hermanas rápidamente comenzaron a celebrar la clara victoria de Aki. Le dijeron que era increíble y Aki sintió que también debía agradecerles por defenderlo. La dueña dijo que personas como Aki siempre eran bienvenidas en su restaurante y lo invitó a venir más tarde ese día. Incluso le preguntaron qué pediría y Aki trató de actuar con frialdad, así que dijo que pediría una especialidad de la casa bien grande y masculina. Mientras tanto, Pattis estaba furioso con el hecho de que Aki lo había engañado y sabía que eso era una derrota. Pattis inmediatamente hizo planes de venganza. Pensó para sí mismo cómo reclutaría a más personas y les ordenaría que golpearan a Aki. Mientras Pattis estaba furioso en la sala del gremio, su pequeño compañero de equipo vino corriendo por el pasillo muy feliz. Entró en la sala y compartió las buenas noticias con Pattis. La solicitud personal para el clan Zombies finalmente había llegado, y era la misma tarea de antes de los guías del bosque. La expresión facial de Pattis cambió de inmediato, y pensó para sí mismo que ganarían suficiente dinero para poder pagar su deuda en el restaurante. Los zombies inmediatamente se empacaron y se dirigieron hacia el bosque demoníaco. Caminaron un poco más profundo en el bosque, pero algo se sentía raro y Pattis se sentía bastante ansioso. Seguía mirando a su alrededor, pero las piedras de maná no se veían por ninguna parte. Eso en sí mismo era demasiado sospechoso para ellos. Y además de eso, un lobo de sombra saltó delante de ellos, y tanto Pattis como sus 2 compañeros de equipo estaban asustados hasta la muerte y salieron corriendo gritando. Mientras estaban ocupados corriendo por sus vidas, no podían aceptar el hecho de que todos los monstruos estaban realmente vivos esa vez. Uno de los compañeros de equipo de Pattis llamado Dwarf tropezó y cayó. Pattis se dio cuenta de eso y se dio la vuelta para ver a Dwarf pidiendo ayuda, pero como Pattis estaba demasiado asustado, no se dieron la vuelta para ayudar a su amigo, y ese fue el último día que alguien vio a Dwarf. Pattis y la niña habían corrido durante un tiempo hasta que pensaron que estaban a salvo, pero Pattis no podía entender cómo los monstruos seguían vivos. Lo que sucedía era que los guardianes del bosque no estaban haciendo su trabajo,
tal como Ake dijo al principio, y él siempre era el que tenía que hacer el trabajo sucio. Por alguna razón, probablemente porque Akis era un mago de rango E, tenía prohibido tomar las piedras de maná y por eso los zombies siempre podían guardarlas para sí mismos. Pero Pattis, por supuesto, nunca pensó que Akis pudiera tener algo que ver con eso. Además, se estaba distrayendo porque su segundo compañero de tripulación, Elfman, literalmente se había cagado en los pantalones y Pattis no podía ni pensar con claridad por todo el olor. Ese también fue el último día en que se pensó que los zombies eran el clan más fuerte del gremio. Dicho esto, su presupuesto fue reducido y Pattis tuvo que recurrir a algo que nunca pensó que haría. Entró en la tienda del herrero e inmediatamente empezó a dar excusas desde la puerta. Pattis seguía diciendo cosas sobre cómo había perdido su billetera y comenzó a caminar por la tienda. El dueño de la tienda lo reconoció, pero era raro ver a Pattis en su tienda, así que se interesó por saber por qué estaba allí. El dueño de la tienda pensó que la única opción que Pattis tenía en su tienda era comprar otra arma, y de inmediato comenzó a ofrecerle una de sus armas a Pattis, pero Pattis tuvo que decepcionarlo y decirle que en realidad no estaba allí para comprar nada. Pattis alcanzó su cintura, desabrochó su cinturón y puso su preciosa espada en el mostrador frente al dueño de la tienda. El dueño de la tienda no pudo evitar sentirse completamente sorprendido por el hecho de que Pattis, el líder del clan de los zombies, trajera su espada más preciada, Ignition. Pattis no tenía tiempo que perder, y simplemente le dijo al tendero que evaluara su espada. Pattis pensó que obtendría un buen precio por su espada y que no tendría que volver a la tienda en mucho tiempo, pero resultó ser completamente diferente. El tendero le dijo que su espada solo valía una moneda de oro, pero como Pattis estaba desesperado por dinero, sintió la necesidad de aceptar la oferta del dueño. Pero antes de que Pattis dejara la tienda, le dijo al dueño que definitivamente volvería después de 30 días y que iba a recomprar esa misma espada. Pattis se estaba volviendo completamente loco y estaba furioso con el restaurante por recordarle la deuda que tenía. Pero había una cosa que le daba esperanza y esas eran las misiones extra. Sin embargo, Pattis no sabía que sus misiones extra eran cosa del pasado y que nunca volverían a suceder. Cuando Pattis salió de la tienda, el tendero tomó la espada Ignition y la colgó en la pared. Volvemos a alguien a quien no habíamos visto en mucho tiempo y ese es el vizconde Raedlich. El mayordomo dio la bienvenida a su amo de regreso a la mansión y el vizconde pasó, tocando alegremente una melodía en su cabeza. Jesmen notó que su amo estaba de buen humor y le preguntó qué lo hacía tan feliz. El vizconde parecía estar esperando que alguien le preguntara algo y rápidamente respondió a su mayordomo. El vizconde dijo que estaba feliz por el invento que se le ocurrió y que Akis creó. Todos sabemos que en realidad fue Akis quien inventó y creó la cosa, y era bastante posible que Jesmen también lo supiera. El vizconde dijo que estaba en una reunión con la princesa y ella se sintió intrigada por el invento en su totalidad. El vizconde le dio uno, y también prometió que se aseguraría de traer otro para la amiga de la princesa. El mayordomo Jesmen halagó a su amo, pero le informó sobre un problema que tenían, y lo adivinaste. El problema era que Akis había dejado el gremio hace mucho tiempo. El vizconde no iba a aceptar un no por respuesta, y le dijo a Jesmen que trajera a Akis a su mansión por cualquier medio. El vizconde pensó para sí mismo que Akis estaba desempleado, y que probablemente lloraría de alegría cuando el vizconde le hiciera una oferta. Jesmen inclinó la cabeza en obediencia y dijo que buscaría a Akis tan pronto como pudiera y agregó que cuando Akis finalmente llegara, su primer trabajo de regreso sería crear 200 de esos inventos suyos. El vizconde pensó que su mayordomo Jesmen tenía grandes aspiraciones con tal actitud, y lo elogió diciendo que potencialmente podría convertirse en un novelista algún día, y Jesmen le agradeció. Cuando el vizconde dejó las instalaciones, Jesmen finalmente pudo respirar aliviado. Eso fue estresante para él porque la mansión seguía experimentando muchos problemas últimamente y todo estaba de alguna manera relacionado con Akis. Tuvo muchas dificultades para reemplazar las luces mágicas, pero al final no tuvo otra opción que poner antorchas. Todos esos problemas le causaban un dolor de cabeza a Jesmen. Mientras pensaba en cómo acercarse a Akis y traerlo de vuelta a la mansión, otro problema se cernía sobre su cabeza. A saber, la jefa de las doncellas vino porque tenía algo que decir. Un nuevo problema acababa de surgir. La bola de hielo en la habitación más grande, la habitación 7, se había derretido y la jefa de las doncellas quería que se arreglara. Le dijo a Jesmen que sería genial si algún mago pudiera venir y terminar eso lo antes posible. Sin embargo, Jesmen le explicó por qué eso podría no ser posible.
Simplemente le dijo que tirara todos los ingredientes y usara lo que se pudiera usar, pero a la jefa de las doncellas no le gustó mucho esa idea. Jasmine se dio la vuelta y le dijo que estaba a punto de contarle un secreto, pero tenía que permanecer entre ellos dos. La jefa de las doncellas dijo que no se lo diría a nadie y Jasmine le explicó cómo veía toda la situación. Se dio cuenta de que había algo realmente especial en la magia que Akis usaba y parecía que solo él podía usar esa magia especial. Le contó todo lo que Akis hizo en esa mansión y su hielo no se derretía. Las luces que puso nunca se apagaban e incluso el cubo de agua tenía una fuente infinita de agua y nadie más se acercaba a lograr nada de eso. La jefa de las doncellas le dice a Jasmine que ella no tenía esa impresión de Akis ya que lo había visto realizar su magia antes. Para ella, parecía un juego de niños. Jasmine dijo que no había nada de ordinario en su magia, excepto la duración, que por alguna razón era inesperadamente larga. La jefa de las doncellas entendió la gravedad del problema y también le suplicó a Jasmine que trajera de vuelta a Akis. Ella dijo que si no solucionaban sus problemas, su dignidad se vería en peligro y Jasmine dijo que estaba pensando en cómo acercarse a él. Pensó que si le daban mucho dinero y un asiento en una mesa de toma de decisiones, no habría manera de que se negara. Akis caminó un poco más y decidió que iba a ver a Luca. Llegó a su taller y encontró una vista extraña frente a la tienda. Vio un peluche atrapado en el buzón frente a la tienda y esto intrigó mucho a Akis. El peluche incluso movía los pies. Parecía que estaba atascado y trataba de salir. Akis pensó para sí mismo que no debería quedarse allí parado, así que tomó el peluche por las piernas y sacó su cabeza del buzón. El peluche logró sacar la cabeza sin heridas graves y resultó ser un conejito adorable. Eso era normal, ya que el taller de Luca estaba lleno de todo tipo de conejitos y, aunque todos se veían casi iguales para todos excepto para Luca, ella decía que podía reconocer a cada uno de ellos. Akis recordó cómo Luca le dijo que de alguna manera se las arreglaría sin usar su magia de refuerzo, pero las cosas no se veían tan bien ya que el conejito que Akis acababa de sacar volvió a meterse de cabeza en el buzón y se quedó atascado de nuevo. Akis decidió que no había nada que pudiera hacer para evitar que el conejito hiciera eso, y fue a tocar el timbre. Akis tocó el timbre, pero se dio cuenta de que Luca era una chica bastante tímida y que no salía mucho. Por eso le dio a Akis una llave de repuesto para que pudiera visitarla cuando quisiera. Akis abrió la puerta por su cuenta y se disculpó por entrar sin invitación. Akis explicó cómo funcionaba la magia en ese mundo, y lo descubrimos por primera vez. La magia seguía ciertos principios y reglas de lo que se conocía como el reino hueco, que era de hecho un reino donde residen los demonios. Así que en ese reino, ciertos huecos tenían ciertas habilidades, y la magia era lo que conectaba ese reino con el mundo real. Básicamente, lo que los magos hacían era que podían controlar esos huecos como quisieran, y usaban sus poderes, y eso se consideraba magia. La forma en que esos dos mundos estaban conectados era con la ayuda de elementos mágicos, y los magos aplicaban todos esos principios a sus cuerpos, y por eso se volvían poderosos. Sin embargo, había un truco. Para poder controlar a alguien del reino hueco y usar sus poderes, los magos tenían que firmar un contrato con ellos, y el contrato usualmente privaba a los magos de algo. Los huecos usualmente privaban a los magos de cosas que deseaban. Por ejemplo, Luca, ella deseaba ser titiritera, pero el precio que tuvo que pagar por eso fue soportar la soledad. Se volvió temerosa de los humanos, y por eso usaba su magia para hacer peluches animados para tratar de compensar esa necesidad social. Akis pensó para sí mismo que Luca necesitaba urgentemente un amigo, y sus marionetas terminaron siendo sus amigos. Sin embargo, sus marionetas eran muy celosas de los demás. Luca perdió todo el coraje que tenía para acercarse a otros humanos. Akis incluso dijo que la primera vez que escuchó a Luca hablar fue cuando Lucky Bear habló por primera vez. Fue una sorpresa para ambos y desde ese día, fueron buenos amigos. Akis entró al taller de Luca y ya vio algo extraño. Una bola de hilo rodaba por el suelo, y un pequeño conejito de peluche caminaba detrás de ella. Un hilo de la bola de hilo se atascó entre sus piernas y el conejito tropezó y cayó. Luca salió de la habitación para ayudar a su conejito, pero fue recibida por Akis, algo que no esperaba en absoluto. Luca estaba aterrorizada, pero eso solo porque era extremadamente tímida, y Akis se disculpó por venir sin previo aviso. Luca le dijo que estaba contenta de que viniera, pero que al menos podría haber tocado el timbre cuando llegara. Akis explicó que de hecho había tocado el timbre, pero estaba más preocupado por el desorden en su taller, y Luca simplemente lo ignoró diciendo que no era nada de qué preocuparse.
Sin embargo, teniendo en cuenta todo lo que había sucedido hasta entonces, Aki sabía que algo andaba mal, y entró en la habitación de Luca aunque ella estaba en contra de esa idea. Akis vio un conejo que yacía bajo un montón de material. Akis estaba sorprendido y confundido al mismo tiempo y Luca finalmente admitió y dijo lo que estaba pasando. Ella dijo que si el trabajo que daba a sus peluches era solo un poco difícil, parecía haber un problema y comenzaban a actuar un poco locos. Y finalmente reunió el valor para decirle a Akis que necesitaba urgentemente su ayuda. Akis se disculpó por no haberla visitado antes y entendió que los peluches de Luca no podían funcionar sin su refuerzo e inteligencia. Akis sabía lo que tenía que hacer y terminó usando su magia para reforzar a las marionetas de Luca. Sus orejas se erguieron y el que estaba bajo los escombros de material rápidamente se levantó, corrió hacia Luca y Akis y se inclinó para expresar su gratitud. Akis estaba contento de que su magia funcionara de nuevo y Luca le agradeció, pero también dijo que no tenía que hacer nada más. Lucky Bear también se aferró a la pierna de Akis y le dijo que ya había hecho suficiente. Akis escuchó su corazón latir y se sintió como un héroe por un segundo. Luca se mantenía callada en el umbral de la puerta y Akis le dijo que no tenía que preocuparse. Iba a ayudarla ya que él era el único que podía hacerlo, y lo consideraba su deber ayudar a todos los conejitos de Luca. Akis recorrió la casa y usó su hechizo de apoyo en todos los conejitos que pudo encontrar y después de un tiempo, solo quedaba una habitación. Akis entró de manera llamativa, pero se sorprendió por la cantidad de conejitos dentro. Parecía una verdadera fábrica y los conejitos trabajaban muy duro. Solo verlos hizo que Akis recordara por qué dejó de ser aventurero y trabajar para el gremio, pero aún así les dijo a todos los conejitos que se alinearan ya que estaban a punto de ser reforzados. Los conejitos empezaron a reunirse, pero en poco tiempo Akis se sintió abrumado y no sabía cómo manejar todo sin causar caos. Mientras pensaba en su próximo paso, Luca vino corriendo detrás de él y lo abrazó. Sin embargo, debido a que estaba corriendo tan rápido, ambos cayeron por el impacto y Akis se sintió decepcionado de sí mismo por no poder mantenerse en pie frente a una chica tan pequeña. Akis se dio la vuelta para preguntarle qué estaba haciendo, pero Luca ni siquiera le dejaba hablar. Ella gritó su nombre y le dijo que ya había hecho suficiente y que no tenía que hacer más. Luca dijo que los conejitos actuaban de manera extraña solo cuando se les daban tareas difíciles, y si Akis estaba tan interesado en trabajar, Luca encontraría algo para él también, pero ella sabía cómo se sentía y quería que descansara. Akis se disculpó y cuando se sentaron en el suelo, Akis dijo que actuó un poco raro. Los conejitos vinieron y le sirvieron un poco de té. Akis agradeció a los conejitos y decidieron sentarse en una mesa en lugar de estar en el suelo. Antes de nada, Luca le dio a Akis una gran moneda de plata por el trabajo que acababa de hacer y al principio Akis dudó en aceptarla, pero Luca insistió. Sin otra opción, Akis tomó la moneda y agradeció a Luca. Cuando Akis tomó la moneda, solo entonces Luca procedió a decirle cómo se sentía. Le contó cómo se había acostumbrado a una cierta forma de vida y porque todo era genial entonces, le resultaba difícil enfrentar dificultades ahora. Ella era consciente de que lo que solía pedirle a Akis no era fácil, y no era poca cosa, pero simplemente no podía evitarlo porque la magia de refuerzo de Akis era demasiado buena. Akis no dijo nada y solo disfrutó de su té, y eso hizo que Luca sintiera que estaba hablando sola. Para comprobar si él siquiera la estaba escuchando, ella tomó una galleta y se la lanzó, y Akis terminó atrapándola con la boca. Eso hizo reír a Luca y tomó otra y dijo que era una recompensa extra. Akis trató de explicar que no había terminado de comer la primera, pero ya era demasiado tarde, ya que Luca también le lanzó la segunda galleta. Sin embargo, como la boca de Akis ya estaba llena, esa le golpeó en la cabeza, lo que hizo que Luca se sintiera aún más feliz. Ella se disculpó y Akis recogió la galleta de la mesa, un poco confundido. Él tomó la galleta y se la ofreció a Luca diciendo que no era bueno jugar con la comida. Luca se sorprendió con su gesto y terminó comiendo la galleta, pero ya estaba muy roja. Estaba sonrojada porque probablemente era lo más íntimo que había estado con otro ser humano. Mientras tanto, en la oficina del gran chambelán, le trajeron un informe que había pedido. El informe trataba sobre Akis y contenía su tarjeta de gremio y toda la información presente sobre Akis. El gran chambelán no creía que el informe fuera serio ya que Akis era llamado un mago defectuoso y su rango estaba ausente. Pensó que alguien había decidido bromear con él, pero el oficial que trajo el informe le dijo que todo estaba correcto. Incluso dijo que a la princesa le habían dado una herramienta mágica en una fiesta.
El oficial no pudo encontrar ninguna piedra mágica visible, y aún así la herramienta funcionaba perfectamente bien. Pero el oficial no pudo descifrar el uso de la herramienta mágica, y pensó que deberían convertirla en un arma. El gran chambelán seguía mirando el informe, y estaba intrigado por lo que estaba bajo la sección de aspiraciones. La aspiración de Akis era no trabajar, y no podía entender cómo un mago en el gremio podía haber puesto eso como su aspiración. El gran chambelán miró el objeto mágico, y pensó para sí mismo qué estaba pasando por su cabeza cuando inventó el abanico de brisa. Se escuchó un sonido encantador desde el pasillo, y una niña pequeña entró en la habitación. Era la princesa, que era la nieta del gran chambelán. Se sorprendió al verla allí, y pensó que debía haber escuchado su conversación con el oficial. La princesa solo le dijo a su abuelo que no resolvería nada si seguía preocupándose sin hablar con Akis, la persona que inventó el objeto mágico en sí. Akis estaba en su habitación porque estaba lloviendo afuera y no tenía ganas de salir con mal tiempo. Mientras miraba por la ventana, escuchó a alguien tocando la puerta y se apresuró a ver quién era. Akis abrió la puerta y se sintió decepcionado al ver a la recepcionista y al maestro del gremio en su puerta. La recepcionista esperaba que Akis estuviera en su habitación porque el gremio lo necesitaba y ella sabía que no podría persuadirlo para que volviera cuando lo visitó la última vez. Sin embargo, la recepcionista esperaba que ahora tuvieran éxito y Akis los escuchara porque pensaba que todo estaría bien si el maestro del gremio simplemente se disculpara con Akis de manera adecuada. Sin embargo, el maestro del gremio estaba enojado con Akis porque pasó por muchas incomodidades debido a que Akis se fue. El maestro del gremio fue a la mansión del vizconde y le dijo al mayordomo Jesmen que Akis dejó el gremio por las demandas locas del vizconde. Esa fue la gota que colmó el vaso. Jesmen explicó que podían ofrecerle 10 monedas de oro por el trabajo, y si lo hacía bien, se le daría un mejor contrato con un mejor salario. Pero el maestro del gremio tenía otros planes en mente, y preguntó a Jesmen si realmente pensaba que Akis volvería si se le ofrecían solo 10 monedas de oro. Sin embargo, al maestro del gremio no le importaba Akis, ya que nunca lo hizo, y solo quería extorsionar más dinero de Jesmen. Y su deseo se había cumplido cuando Jesmen ofreció 100 monedas de oro por ese trabajo exclusivo y el maestro del gremio no podía creer lo que había oído, aunque recibió una oferta con la que solo podía soñar. El maestro del gremio era aún más codicioso y dijo que Akis era un poco deshonesto y que no se podía confiar en él. Y Jesmen incluso ofreció una recompensa adicional de 5 monedas de oro. Esos eran los términos finales de Jesmen, y no iría más allá de eso. Y Jesmen le dijo al maestro del gremio que no aceptaría ningún fracaso a partir de entonces y el maestro del gremio tenía una mirada siniestra en su rostro mientras se alejaba. El único pensamiento en su mente era la idea de que 105 monedas de oro terminarían en su bolsillo. Frente a la habitación de Akis, el maestro del gremio y la recepcionista estaban allí, sonriendo ansiosamente y esperando que Akis los invitara a entrar. Akis solo abrió ligeramente la puerta, los vio, y les dijo que ya les había dicho todo lo que quería, claro como el cristal, y les pidió amablemente que se fueran ya que no tenían nada más que discutir. Y eso hizo que el maestro del gremio comenzara a temblar y sudar. Pensó para sí mismo que necesitaba tolerar el comportamiento de Akis porque quería las 105 monedas de oro para sí mismo. Además, el maestro del gremio ya había robado mucho dinero de Akis, ya que siempre debería haber sido un mago de rango A con un salario más alto en lugar de ser engañado para ser un mago de rango E y todo eso fue obra del maestro del gremio. Si obtenía las 105 monedas de oro, serían suficientes para comprar una nueva casa y aumentar aún más su riqueza. El maestro del gremio forzó una sonrisa y le dijo a Akis que habían llegado hasta su puerta y sería grosero si los rechazaba sin siquiera escucharlos, y al discutir en el pasillo, estaban perturbando a los demás residentes. Akis no estaba interesado en hablar con el maestro del gremio porque nunca prestaba atención a cómo se sentía, y por eso repitió su declaración anterior y una vez más le dijo al maestro del gremio que no los iba a invitar a entrar, ya que no quería hablar con ellos en absoluto. El maestro del gremio ya estaba furioso y la recepcionista intentó razonar con Akis diciéndole que estaban allí para disculparse y ofrecerle mejores condiciones. El maestro del gremio se arrodilló y le rogó a Akis que lo perdonara, lo cual sorprendió a Akis profundamente. Era tal como Lucky Bear había dicho. El maestro del gremio realmente vino a disculparse. Sin embargo, Akis no iba a ceder, y cuando el maestro del gremio se disculpó, Akis le dijo que había hecho lo que vino a hacer y que no había nada más de qué hablar y que podían irse.
El maestro del gremio sabía que tenía que darlo todo para intentar persuadir a Akis de que cambiara de opinión y le dijo que incluso le darían el rango si elegía volver al gremio. Akis simplemente sonrió y les dijo que solo habían cambiado su opinión sobre ellos ahora y que su comportamiento era solo por el interés de que él regresara. Sabía que en realidad nunca planearon tratarlo mejor, así que les dio su decisión final por Dios sabe cuántas veces y les pidió amablemente que abandonaran su posada. Akis les dijo que incluso el papel higiénico que usaba para limpiarse el trasero significaba más para él que cualquier rango en el gremio y se fue a su habitación y cerró la puerta de un portazo detrás de él. Intentaron protestar, pero Akis ya no respondía. Estaba en su habitación y estaba orgulloso de sí mismo por haber rechazado al maestro del gremio. Akis estaba muy feliz, pero ellos seguían frente a su puerta y no se rendían. Akis abrió la puerta una vez más y sus rostros se iluminaron. Pensaron que Akis había cambiado de opinión. Sin embargo, Akis solo abrió la puerta para decirles que si continuaban perturbando su paz, se iría del pueblo de una vez por todas y solo entonces ellos se volverían totalmente desesperados. El maestro del gremio finalmente entendió que Akis estaba completamente serio y le dijo que se iban. El maestro del gremio se dio la vuelta y se marchó, y Akis les hizo un gesto de despedida a él y a la recepcionista, y pensó para sí mismo que sería una buena idea ir a contarle a Luca lo que había sucedido. La recepcionista caminó apresuradamente tras el maestro del gremio y le preguntó por qué se había rendido tan fácilmente en hacer que Akis volviera al gremio. Tanto la recepcionista como el maestro del gremio estaban enojados, pero la recepcionista pensó que incluso si Akis se iba a otro pueblo, podrían rastrearlo y aún así hacer que regresara. Sin embargo, el maestro del gremio le dijo que ni siquiera pensaran en eso. La recepcionista no tenía más argumentos y permaneció en silencio después de eso. El maestro del gremio pensó para sí mismo que Akis era realmente astuto cuando se le ocurrió la amenaza de irse del pueblo y mudarse. El maestro del gremio también temía que iba a ser castigado por el vizconde porque ya había gastado las recompensas que Yesmen le había dado. Ni siquiera quería pensar en ese resultado. El maestro del gremio tenía un plan final y le dijo a la recepcionista que recurriría a esa táctica sucia. La recepcionista estaba completamente sorprendida, pero escuchó las órdenes del maestro del gremio de informar a los otros aventureros que esperaran 3 días más y entonces todo volvería a estar bien. Ella también pensó para sí misma cómo necesitaba hacerse más bonita en ese tiempo para que Akis pudiera gustarle cuando volviera. El maestro del gremio fue a la sala de depósito del gremio y elaboró un plan para hacer que Akis lo escuchara. Pensó para sí mismo que un mago como Akis, que solo podía usar magia de principiante, no tenía ninguna posibilidad contra él. El maestro del gremio estaba buscando un objeto específico, y cuando finalmente lo encontró, pensó para sí mismo que era hora de usarlo. El objeto en cuestión era un anillo, y aunque el maestro del gremio pensaba que usarlo en Akis sería un desperdicio total, no tenía otra opción más que intentarlo. El anillo no era un anillo normal. Su nombre era el anillo de la esclavitud y tenía todo tipo de efectos desagradables. Ese objeto mágico bajaba todas las estadísticas en 1, hacía que el portador estuviera cansado, mantenía al portador en constante conexión con la persona que le puso el anillo y, además de todo eso, era imposible que el portador se lo quitara por sí solo. El maestro del gremio mantuvo el anillo en secreto durante mucho tiempo y estaba bien escondido en la sala de depósito del gremio. El maestro del gremio tenía una mirada siniestra en su rostro y decidió leer todas las instrucciones que venían con el anillo, pero poco a poco su mirada siniestra cambió. Se veía bastante sorprendido y confundido cuando descubrió que el anillo bajaba todas las estadísticas en 1, y después de leer eso, se le ocurrió un pensamiento terrible. Si Akis solo podía usar los hechizos más simples, eso significaba que sus estadísticas ya eran demasiado bajas. Y usar el anillo en Akis no tendría ningún efecto ya que se volvería incompetente para usar magia en absoluto. El maestro del gremio estaba furioso porque Akis nunca mostró interés en aprender ningún otro hechizo. El maestro del gremio golpeó con el puño una caja de madera. Estaba realmente frustrado con toda la situación ya que eso era algo que nunca imaginó, ni siquiera en sus peores pesadillas. La cosa era que si no podía hacer nada para cambiar la decisión de Akis, terminaría esclavizándose a sí mismo ya que se vería obligado a trabajar como minero una vez que fuera encarcelado. No le quedaba dinero ya que usó el dinero que Yesmen le dio para sobornar a Akis para comprarse una gran mansión. Ahora, eso no parecía exactamente una buena idea. Pero una cosa sí parecía bastante atractiva para el maestro del gremio y pensó para sí mismo que tenía derecho a ello.
De lo que el maestro del gremio hablaba era del dinero de depósito del gremio. No pensaba que nadie se quejaría si decidía tomar todo el dinero y usarlo para sí mismo. Y eso fue lo que terminó sucediendo. El maestro del gremio tomó todo, lo metió en una bolsa y, desde su punto de vista, todo era culpa de Akis, y él debía ser el culpable. El maestro del gremio estaba listo para marcharse, pero la única forma de hacerlo sin ser visto era atravesando el bosque de los demonios. Pero ya era un criminal, y no había vuelta atrás, y el único camino hacia adelante era a través del bosque infestado de monstruos. El maestro del gremio pensó que podría comenzar una nueva vida si lograba salir. Pero, cuando se acercaba al bosque, vio que se había levantado una valla que supuestamente mantenía a la ciudad a salvo de los monstruos del bosque. El maestro del gremio no lo creía, ya que la valla parecía muy simple y rudimentaria, con tablones de madera conectados con alambre de púas, y al verla, se sintió bastante decepcionado. El maestro del gremio había oído algunos rumores de que la valla no afectaba a las personas, especialmente a las buenas personas, y él se consideraba una de las mejores personas que jamás hayan vivido. Pero aunque el alambre de púas parecía simple y ordinario, en realidad era muy especial. El alambre tenía la capacidad de electrocutar a cualquiera y a cualquier cosa que entrara en contacto con él, y el maestro del gremio pronto lo descubrió cuando tocó el alambre de púas. Y así como todo goblin que tocaba el alambre perdía el conocimiento, lo mismo le ocurrió al maestro del gremio, que colapsó en el suelo. Pasó algún tiempo, y cuando el maestro del gremio recuperó el conocimiento, se encontró tras las rejas y alguien le gritaba para que despertara. El maestro del gremio levantó la cabeza y vio a Jesmen del otro lado de las rejas. El maestro del gremio también tenía los brazos atados a la espalda, lo que significaba que estaba encarcelado. Jesmen se dio cuenta de que, debido a que había intentado escapar de la ciudad, era lógico que la misión de traer a Akis de regreso al gremio había sido un fracaso. Solo entonces el maestro del gremio se dio cuenta de cómo se había metido en esa situación y culpó a la valla porque, a sus ojos, nunca era su culpa. Jesmen explicó que la valla fue puesta por los guardias del bosque y que estos eran empleados por el vizconde, quien solo elegía a las mejores personas para trabajar para él. Sin embargo, lo que Jesmen no sabía era que la valla había sido puesta y electrificada completamente por Akis y que los guardias del bosque eran solo holgazanes como el maestro del gremio. Se llamaba una valla de barrera, pero era solo una simple valla que Akis usaba con su magia de rayos, y los efectos de su magia duraban mucho tiempo, como sabemos. Y lo más importante de la valla en toda la historia era que funcionaba también en las personas. Pero había llegado el momento del castigo del maestro del gremio. Jesmen le dijo que lo iba a enviar a las minas y que trabajaría como minero durante 5 años si no pagaba 5 monedas de oro como fianza. El maestro del gremio suplicó a Jesmen que cambiara su decisión y pensó para sí mismo que si el dinero era lo único que Jesmen quería, podría darle algo del dinero que había robado del almacén del gremio. Sin embargo, cuando miró en su bolsa, estaba completamente vacía y no había dinero a la vista. Jesmen explicó que lo encontraron inconsciente junto a la valla y que tenía todo el dinero del gremio encima, lo cual era prueba suficiente para etiquetarlo como un criminal. Jesmen sostenía una cosa en su mano, y era el anillo de esclavitud. Jesmen explicó que era lo único que le iban a dejar al maestro del gremio. Jesmen abrió la caja, sacó el anillo, y las expresiones faciales del maestro del gremio cambiaron de ira a confusión y, finalmente, a un miedo mortal. Jesmen miró el anillo de esclavitud y pensó que encajaría perfectamente en los dedos del maestro del gremio. El maestro del gremio suplicó a Jesmen que se detuviera, y como estaba atado, no podía hacer nada para resistir. No podía entender cómo Jesmen podía ser tan cruel como para usar el anillo de esclavitud en él, pero olvidó que su plan original era usar el mismo anillo en Akis. No había diferencia entre el maestro del gremio y el mayordomo Jesmen, y cuando el anillo se colocó en el pulgar del maestro del gremio, inmediatamente sintió como si estuviera bajo una presión extrema y su cuerpo se volvió mucho más pesado. Jesmen castigó al maestro del gremio como le pareció adecuado y ordenó a los guardias que lo llevaran a las minas. Antes de irse, Jesmen le deseó al maestro del gremio toda la suerte del mundo, ya que definitivamente la iba a necesitar. El maestro del gremio no podía funcionar en absoluto desde que el anillo estaba en su pulgar y se sentía extremadamente frío y enfermo. Pasó el resto del tiempo en su celda pidiendo ayuda a gritos. Al día siguiente, Akis caminaba por las calles de la ciudad y sintió que todo su cuerpo se estremecía cuando oyó que alguien llamaba su nombre. Cuando Akis se dio la vuelta, fue recibido por el mayordomo Jesmen.
Había pasado algún tiempo desde la última vez que se encontraron y Jessamine actuó como si no estuviera al tanto de toda la situación que concernía a Akis y dijo que había un rumor de que Akis había renunciado a su trabajo como aventurero del gremio. Akis solo asintió con la cabeza sin sentir la necesidad de explicarle nada a Jessamine, pero Jessamine tenía algo más en mente. Había una regla que decía que una vez que un aventurero había recibido dinero por un cierto trabajo, aunque hubiera dejado el gremio y no estuviera empleado, tenía que terminar la misión sin discutir. Sin embargo, Akis no entendía de qué hablaba Jessamine, ya que no había aceptado ninguna misión nueva ni había tomado dinero de nadie para tal propósito. Akis le dijo orgullosamente a Jessamine que no le importaba el dinero en absoluto, porque había decidido no trabajar para el vizconde nunca más. El mayordomo Jessamine comenzó a tener algunas dudas en su mente, y Akis simplemente se excusó amablemente y continuó con su paseo. Jessamine observó a Akis mientras se alejaba, y se sintió tanto tonto como enojado porque parecía que el maestro del gremio lo había engañado y usado. Jessamine se dio cuenta de que de las 105 monedas de oro que le habían dado al maestro del gremio para tratar de hacer que Akis volviera a trabajar, Akis nunca vio una sola de ellas y el codicioso maestro del gremio se las había quedado todas para sí mismo. Jessamine estaba decidido a hacer su vida más miserable que nunca. Mientras tanto, el maestro del gremio estaba en las minas y no tenía tiempo para descansar, ya que los guardias le advertían inmediatamente que continuara trabajando. El maestro del gremio intentó culpar de la dificultad del trabajo al anillo de la esclavitud, pero a los guardias no les importaba en absoluto que lo tuviera difícil. Solo le dijeron que el anillo le sería quitado del pulgar una vez que cumpliera su sentencia de 5 años. El maestro del gremio pensó para sí mismo que solo necesitaba soportar 5 años de esa lucha, pero lo que no sabía era que Jessamine había descubierto que también había gastado las 100 monedas de oro, y que su sentencia estaba a punto de extenderse por 100 años más. El mayordomo Jessamine regresó a la mansión del vizconde y fue llamado inmediatamente por su amo. El vizconde quería saber si los 200 objetos mágicos estaban completos o no. Le dijo a Jessamine que su reunión con la princesa se acercaba cada vez más y necesitaba que esos abanicos refrigerantes estuvieran listos para entonces. Jessamine se acercó al vizconde con precaución porque no quería hacerlo enojar y le dijo al vizconde que solo los huevos podían hacer tales herramientas mágicas y como no podían hacerlo trabajar, el vizconde debería considerar contratar a alguien más para ese trabajo. Alguien se rió detrás de Jessamine y cuando se dio la vuelta, vio a un tipo de aspecto extraño. El tipo propuso tanto a Jessamine como al vizconde que deberían intentar secuestrar a Akis y hacerlo trabajar aunque estuviera en contra. El tipo detrás de Jessamine se llamaba Huracal y era el rey del barrio bajo. Cuando el vizconde escuchó esa idea, se interesó mucho más en la conversación ya que las excusas de Jessamine lo aburrían. Jessamine se dio cuenta de que mientras estaba ocupado tratando con el maestro del gremio y tratando de hacer que los huevos trabajaran para ellos, Huracal había venido a la mansión, y probablemente había hablado con el vizconde antes. Jessamine protestó y pidió al vizconde que considerara sus decisiones porque ahora estaban entrando en aguas turbias. Huracal no iba a dejar de presentar su idea, y dijo que Akis recibiría una habitación en el sótano y que sería tratado bien, y si quería su libertad, entonces estaba destinado a cambiar de opinión. Solo sería cuestión de tiempo. El vizconde tenía una gran sonrisa en el rostro, y pensó que Akis era solo un plebeyo, y a nadie le importaría, así que debería estar bien, y Jessamine se dio cuenta de que su peor miedo podría convertirse en realidad muy pronto. El vizconde sabía cómo se vería afectada su reputación si elegía secuestrar a Akis, así que informó a Jessamine y a Huracal que pondrían algo llamado una trampa de miel para Akis, y de esa manera vendría a ellos por su cuenta. El vizconde se dio cuenta de que recurrir al crimen sería demasiado, por eso decidió por una trampa de miel. Huracal estaba un poco confundido ya que no sabía lo que ese término realmente significaba, pero el vizconde lo explicó. Una trampa de miel era una trampa donde una persona es seducida por una mujer atractiva, y ese era el resumen. Al vizconde le gustó mucho su idea y le dijo a Jessamine y a Huracal que procedieran con su ejecución. Huracal dejó la oficina del vizconde y todavía estaba confundido acerca de la trampa de miel. No estaba confundido con el concepto de la llamada trampa de miel, pero estaba preocupado por su ejecución. El barrio bajo estaba lleno de todo tipo de diferentes criminales como gánsteres, usureros, traficantes de drogas y personas que dirigían el Distrito Rojo. Todos los criminales mencionados se destacaban en un campo, y como Huracal era un gánster, no tenía ninguna mujer hermosa a su disposición, y eso es lo que le molestaba.
Fue al barrio bajo y ordenó a sus hombres reunir algunas mujeres para poder revisarlas. Huracán no podía creer lo que veía cuando sus hombres trajeron frente a él después de algún tiempo. Había una niña pequeña que incluso estaba enferma, por lo que definitivamente no. Luego trajeron a una anciana, también fue un no aunque la señora se sentía animada y joven de corazón, eso no era lo que buscaban. La siguiente era una mujer embarazada, era hermosa, pero estaba a punto de dar a luz, así que tampoco servía. Incluso trajeron a un criminal que no era una mujer en absoluto. Su barba lo delataba, e incluso trajeron un lindo perrito. La razón por la que sus hombres trajeron al perro fue porque el perro tenía pedigrí. Como si eso cambiara algo. Huracán estaba perdiendo la cabeza porque sus hombres eran claramente idiotas y ninguna de las personas, especialmente los animales, era adecuada para el trabajo en cuestión. Huracán estaba seguro de que ninguna de las personas, ni el perro, podría seducir a Akis, aunque Huracán no sabía nada sobre Akis. Huracán frunció el ceño, pero pensó que no tenía otra opción cuando una dama en tacones altos se acercó a él. Todo lo que podía ver era el sonido de sus tacones, y ella diciendo que se encargaría de eso. Las mujeres que los hombres de Huracán trajeron la animaron, y cuando la mujer finalmente se paró frente a Huracán, dijo que solo terminaría ese trabajo y que no haría ninguna de esas cosas de nuevo. La mujer parecía una belleza, pero había algo entre ella y Huracán. De hecho, estaba enamorada de él. Huracán estaba feliz de que se ofreciera voluntariamente al principio, pero cuando lo pensó más, le resultó más difícil decidir. La mujer le dijo a Huracán que dependía de él decidir, y que ella escucharía lo que él le ordenara hacer. Huracán pensó para sí mismo que ella era demasiado amable, y que era más del tipo de mujer para enamorarse, en lugar de una mujer para seducir. Además, Huracán realmente no pensaba que ella fuera muy hermosa, y eso lo hizo preguntarse si realmente era adecuada para el trabajo. Huracán recurrió a su forma confiable de decidir entre dos opciones, y esa era la buena y vieja moneda al aire. Huracán decidió que si la moneda caía en cara, dejaría que la mujer lo intentara y si era cruz, el trato estaba cancelado. Y lanzó la moneda y mientras la moneda giraba, Huracán esperaba que cayera en cruz después de todo. Cuando estaba a punto de atrapar la moneda, todo el pensamiento lo hizo perder un poco el enfoque y no atrapó la moneda. Huracán se sintió decepcionado consigo mismo por no atrapar la moneda ya que esa era su jugada característica cada vez que estaba en una situación difícil. Alguien se agachó para recoger su moneda del suelo mientras Huracán estaba ocupado limpiando el sudor de su rostro. Una niña recogió la moneda y le dijo a Huracán que la había dejado caer mientras se la devolvía. Huracán se sorprendió al principio, pero después de echar un buen vistazo a la niña, gritó que ella era la indicada para el trabajo. Huracán tomó su decisión y le dijeron al niño pequeño que fuera con la mujer que estaba enamorada de Huracán. Cuando regresaron, la niña llevaba puesto el vestido de la mujer, pero lo que terminó sucediendo fue que el niño no era una niña en absoluto, sino un niño. El niño estaba completamente avergonzado y pensó para sí mismo que nunca podría ser una trampa de miel, pero algunos hombres del barrio bajo no estarían de acuerdo, ya que estaban perdiendo la cabeza al ver al niño vestido como una niña. La mujer estaba claramente insatisfecha con la decisión de Huracán porque terminó teniendo que prestarle al niño sus mejores vestidos. Ella le dijo al niño que debía hacer lo que se le había dicho y que ella estaba a cargo del estilo. Los hombres se acercaban a la mujer como de costumbre, pero cuando vieron al niño pequeño vestido como una niña, se lo pensaron dos veces. Las personas que sabían que debajo de todo el maquillaje y la ropa había un niño se burlaban de las personas que habían sido engañadas, e incluso el niño admitió ser un niño y confirmó todos los rumores. Engañar y jugar con la gente era una experiencia divertida para el niño, y empezó a gustarle. El niño pensó para sí mismo que podría hacer el trabajo muy bien y estaba listo. Después de un tiempo, alguien vio a Akis y corrió hacia el niño pequeño, y la mujer llamada Nisama les informó que Akis se dirigía hacia ellos. Los tres, el hombre que informó haber visto a Akis, el niño pequeño y Nisama, miraron desde detrás de una casa. Nisama pensó para sí misma que Akis parecía un noble, y eso hizo que su deseo de tener éxito fuera aún más fuerte, pero había un problema. Akis no caminaba solo, y junto a él estaba Luca, a quien Nisama consideraba muy hermosa. Como nadie les había dicho que Akis estaría en compañía de una joven hermosa, se sorprendieron y siguieron preguntándose quién era realmente Luca. La forma en que ella estaba tan compuesta y calmada les hizo pensar que era de otro mundo, un diablo o algo así. Sea como fuere, como no tenían más información sobre Luca, decidieron esperar por el momento.
Pero Nisama pensó para sí misma que eran 3 mientras que Akis y Luca estaban solos, pero no contó al oso de peluche de Luca como otra persona porque no podía haber sabido eso sin un informe. Sabía que tenían que intentar ejecutar la trampa de miel ahora porque no sabía cuándo tendrían otra oportunidad de atraer a Akis. Nisama estaba impulsada únicamente por su amor por Uraqal, lo amaba tanto que haría cualquier cosa que él le pidiera. Sin embargo, Akis notó que los miraban a él y a Luca, y como eran más numerosos y parecían un poco sospechosos, Luca comenzó a sentirse un poco incómoda, y Akis sabía que tenía que hacer algo para hacerla sentir segura y protegida, así que decidió pararse frente a ella como un escudo humano. Luca se escondió de ser vista por el grupo de la trampa de miel mientras finalmente se acercaban a Akis. Akis estaba listo para cualquier resultado de ese encuentro y les preguntó qué querían de él y de Luca. Nisama decidió que ella sería la encargada de hablar y negociar, así que coquetamente intentó seducir a Akis y le preguntó si estaría interesado en pasar un rato divertido con ella, y con el niño pequeño que estaba vestido como una niña, y él incluso añadió una pregunta para que pareciera un poco más creíble. Tanto Akis como Luca no podían creer lo que acababa de pasar y se quedaron sin palabras. Luca y Akis se mantuvieron en silencio, pero alguien estaba hablando y Nisama no entendía quién era. Fue entonces cuando vio que Luca sostenía un oso en sus brazos y el oso parecía estar bastante enojado con ellos por interrumpir a Akis y Luca mientras caminaban juntos. El oso les dijo que su idea era totalmente malvada y el oso podía ver a través de todo el maquillaje y la ropa femenina y podía decir que la niña pequeña era en realidad un niño después de todo. Nisama no podía creer ni sus ojos ni sus oídos cuando el oso Lucky habló. El niño pequeño dijo que se rendía porque no eran superiores en cuanto al número de personas con las que se enfrentaban y sería inútil intentarlo cuando el oso descubrió que él era un niño después de todo en su primer intento. Todavía estaba confundido y esperaba una explicación de cualquiera. El niño en realidad soltó todo y dijo que se acercaron a ellos porque su tarea era seducir a Akis y atraerlo a una trampa de miel. El niño se dio cuenta de que su plan era imposible de ejecutar y se disculpó con Akis. Akis no estaba realmente seguro de lo que querían decir con una trampa de miel, y cuando repitió esa frase, el niño le dijo que lo había escuchado bien y dijo que la única razón por la que no lograron atrapar a Akis fue Luca. El niño pequeño incluso le preguntó a Akis si podría fingir que había sido atrapado en una trampa de miel. ¿Consideraría ir a la mansión del vizconde y tener una charla con él? El niño y el hombre que primero notó que Akis se dirigía hacia ellos intentaron explicar cómo sería tratado muy bien en la mansión del vizconde, y que solo intentaron convencerlo de que los escuchara porque se sentían tristes por Nisama. Para responder a su pregunta, Akis se puso en esa posición en su mente, pero su decisión fue bastante fácil. Akis simplemente respondió que no iría a la mansión del vizconde, y tenía una gran sonrisa en su rostro. El niño tuvo que informar a la furiosa Nisama que Akis nunca había pensado en hacer tal cosa. Nisama estaba tan furiosa que amenazó a Akis diciendo que tarde o temprano sería atrapado por ella o por cualquier otra persona. Proclamó que se iban a marchar, y eso significaba que Nisama tenía mucho tiempo para pensar en otras estrategias. Akis los miró mientras se alejaban y no podía entender completamente lo que acababa de pasar. Pero Lucky Bear llamó a Akis y le dijo que se concentraran en lo que estaban haciendo momentos antes. Nisama y el niño pequeño regresaron al barrio bajo e informaron a Uraqal sobre lo que les había pasado y Uraqal tuvo un gran dolor de cabeza porque Akis no se dirigía hacia su lugar. Uraqal escuchó los informes de Nisama y del niño pequeño y no podía creer que lo hubieran arruinado. Aunque fallaron y el niño pequeño le contó a Akis sus verdaderas intenciones, Uraqal no los culpó ni un poco porque no sabía ni tampoco creía que Akis ya tuviera a alguien tan hermoso como Luca a su lado. Uraqal sabía que no podía enviar al niño pequeño y a Nisama nuevamente, ya que serían reconocidos de inmediato por Akis y Luca, pero realmente no tenía otra opción. Todas las personas que sus hombres habían traído ya se habían ido. Uraqal pensó intensamente en cómo completar exitosamente su misión y mientras estaba inmerso en sus pensamientos, repitió el nombre de Akis un par de veces y alguien lo notó. Esa persona era el pequeño huérfano a quien Akis ayudó al principio de nuestra historia, el que tenía cola y orejas puntiagudas. Uraqal se sorprendió un poco de que se le acercaran, pero pensó que la niña podría conocer a Akis de alguna manera y la niña asintió con la cabeza en confirmación. Esa fue una gran noticia para Uraqal, ya que estaba esperando a alguien que estuviera de alguna manera conectado con Akis, y le dijo a la niña que solo necesitaba escoltar a Akis a la mansión del vizconde.
Huracán le preguntó a la niña si había algo que quisiera a cambio por su servicio. La niña realmente tenía algo que deseaba, y eso era medicina para un resfriado común. Eso le pareció familiar a Huracán, y pensó que la niña frente a él podría haber sido buena amiga de la niña que sus hombres le trajeron. Huracán le dijo a la niña que conseguiría la medicina y que ella debía ir y hacer lo que se le había dicho. El rostro de la niña se iluminó cuando escuchó que iba a recibir la medicina que quería y se dio la vuelta y se apresuró a encontrar a Akis y escoltarlo a la mansión. Huracán estaba un poco decepcionado consigo mismo porque estaba utilizando a un completo desconocido para su tarea, y el desconocido resultó ser una niña, pero pensó que lo hizo porque estaba perdiendo la paciencia lentamente y quería que toda la situación terminara lo antes posible. Huracán parecía muy preocupado y Nisama se le acercó. Ella le dijo que no quería tener nada que ver con el trabajo relacionado con Akis. Su decisión no era porque no pudiera actuar como un buen señuelo, sino porque no quería seguir viendo a Huracán tan angustiado y preocupado. Mientras tanto, la niña encontró a Akis y se dirigieron a la mansión del vizconde. Jasmine lo recibió y le preguntó a Akis si finalmente estaba listo para comenzar a trabajar en la misión, pero Akis estaba muy enojado. Akis señaló a la niña y le dijo a Jasmine que era repugnante que hubieran decidido usar a una niña tan pequeña como señuelo, y hasta Jasmine quedó completamente sorprendido cuando vio a la niña. Jasmine trató de razonar con Akis para decirle que eso era algún tipo de error, pero Akis no iba a permitirlo. La evidencia estaba justo frente a sus ojos y a Akis incluso le dijeron que el trabajo que el vizconde quería que hiciera tenía algo que ver con una niña enferma. Jasmine estaba completamente sorprendido por lo que Akis le estaba diciendo y estaba muy enojado con Huracán por elegir a esta niña como señuelo para Akis. La niña le dijo a Akis que haría cualquier cosa por su amiga enferma y Akis no podía entender cómo podían usar a alguien tan pequeño y tan desesperado. El estómago de Akis se revolvía solo de pensar en todo eso y odiaba a todos los que estaban de alguna manera involucrados en eso. El vizconde, sin saber nada de eso, vino a saludar a Akis y parecía realmente feliz de verlo. Akis no dijo una palabra y Jasmine se quedó ahí también. El vizconde pronunció la única cosa que no debería haber dicho, y eso fue que estaba seguro de que Akis caería en su trampa. El vizconde pensó para sí mismo que Akis no tenía otra opción más que escucharlo, y le dijo a Akis que trabajara para él nuevamente. Akis no podía entender si el vizconde estaba realmente en su sano juicio, pero eso no era tan importante. Akis gritó que nunca trabajaría para él y, además, nunca lo perdonaría por ser un canalla tan despreciable. Akis le dijo al vizconde que compraría la medicina que la niña quería para su amiga enferma y empezaron a alejarse. El vizconde parecía desconcertado por el comportamiento de Akis y trató de hacer que Akis se quedara un poco más, aunque solo fuera para una conversación, pero Akis no cedió ni un ápice. En cuestión de días, todo el pueblo habló sobre el incidente y todos escucharon que el vizconde había usado a una niña como señuelo, lo que destruyó su imagen pública y su reputación. Bueno, parece que estamos llegando al final de este resumen, y dado que has llegado hasta aquí, significa que te ha gustado cómo avanza este manga. Pues a mí también me ha gustado mucho y hemos quedado al día de momento. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios y si te gustaría que siguiéramos trayendo esta historia más adelante. Además, no se olviden de activar la campanita y darle like al video, pero lo más importante, no olvides dejar un comentario para saber que el video te gustó. Además, aquí en las pantallas finales te voy a dejar otros resúmenes que te podrían interesar, además de dejarte mi canal secundario al que debes suscribirte. Ahora sí, nos vemos en un siguiente video.